Buenas noches, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están por acá? Qué gusto estar con ustedes una vez más. Su hermano, su amigo, su pastor Teodoro Castillo, su servidor. Una vez más con ustedes en este día. Permítanme acomodarme mejor acá, ¿verdad? Para saludarles de un mejor modo y desearles a todos una feliz noche. Hoy, cuando es lunes 5 de septiembre del año 2022, acá cuando son ya las 9:30 de la noche, en la ciudad de Tovar, en el estado Mérida, desde, como decimos siempre, la sede, las oficinas del ministerio, de los ministerios conforme a su corazón acá en Venezuela, y en este caso, pues en Tovar, desde donde estamos grabando últimamente, donde estamos transmitiendo últimamente para toda Venezuela, para toda nuestra familia, amigos, discípulos, hermanos, compañeros de viaje, compañeros de ministerio, pastores, mentores, ministros del Señor Jesucristo, todo el pueblo del Señor Jesús, ¿verdad? Una vez más conectados en su canal, por todas las vías por donde salen nuestras enseñanzas, ¿verdad? Mi esposa y yo muy felices, muy contentos una vez más de volver a saludarlos después de tanto tiempo, ya casi un mes de haber grabado nuestro último video, de haber, ¿verdad? Estado con ustedes en este espacio, con con la última enseñanza con la que veníamos hablando y con la que seguiremos en lo pronto de parte del Señor, uh, disertando, ¿cierto? Estudiando, meditando, hablando estas cosas de interés para el pueblo de Venezuela, para el pueblo del Señor en todo el mundo, en América Latina, en América del Norte, Europa, África, Australia, de donde tenemos amigos que nos han saludado en algún momento en estos 2 años de recorrido de nuestro ministerio para el servicio del Señor, para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos, oramos, seguimos orando los unos por los otros, orando por todos ustedes, nuestros hermanos que tienen a bien escucharnos, con nuestras grabaciones pregrabadas, como es el caso de esta también, o en vivo, siempre que podamos, pues estar en vivo lo intentaremos, pero cuando hay situaciones pues de conexión, hemos optado, este es un ministerio, por pregrabar y pues compartir en nuestras redes sociales, en WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube y Facebook también, ¿verdad? Y como hoy pues queremos seguir hablando de tantas cosas interesantes, tantas cosas que son importantes y que atañen a todo el pueblo del Señor, ¿verdad? Todo el pueblo de Venezuela, el pueblo del Señor Jesucristo en nuestro país, Venezuela, y en el resto del mundo, pues prestando atención cada vez más a estas cosas, a estas palabras que el Señor viene dando en estos últimos tiempos, en estos últimos días, por boca de todos sus siervos que nos dedicamos a enseñar la palabra, a traer para ustedes, mis hermanos, a traer para ustedes todas estas escrituras necesarias de estudio, todas estas escrituras extrabíblicas necesarias de estudio que hemos ya desde un tiempo comenzado a dilucidar, que hemos desde un tiempo comenzado a estudiar, a entrar en ellas y a compararlas con las escrituras bíblicas. No estamos hablando, obviamente, como siempre lo digo, lo hemos dicho en nuestros videos, no estamos hablando de escrituras Yanomami, escrituras Pemonas, ¿no? Escrituras de tribus indígenas venezolanas, escrituras sagradas o libros sagrados japoneses, coreanos, africanos, europeos, o de cualquier parte del mundo. No, hermano, estamos hablando de escrituras, libros considerados en algún momento sagrados por los hebreos, ¿no? Escrituras hebreas, mesiánicas, escrituras que describen al Mesías, predicen al Mesías, hablan del Mesías, ¿sí? Milenarias, muy antiguas y hasta milenarias algunas de ellas, ¿no? Como hemos siempre hecho hincapié en estas cosas y como siempre seguiremos haciéndolo, milenarias, como dicen como ellas mismas claim, ¿no? Como ellas mismas pretenden serlo, como ellas mismas pretenden serlo, ¿no? Entonces aquí seguimos en vivo, estamos en vivo en esta grabación, y por eso pues se escuchan algunos ruidos extraños, pero que ya estamos disponiendo para que no se vuelvan a escuchar. Estamos muy contentos, hermanos. Yo sigo orando por todos ustedes, por toda mi familia, por todos mis amigos que tienen a bien siempre escribirme, hacerme preguntas, tienen a bien preguntar, tienen a bien pedir muchos de estos libros también a nuestro canal por vía correo o vía Telegram, donde hemos subido todos estos libros, muchos de estos libros que tenemos en español y en inglés también, hermanos, muchas de estas escrituras que hemos encontrado en este camino de investigación, en este camino de búsqueda de la verdad del Señor,
en sus escrituras que sabemos que son inspiradas por el Señor dentro de la Biblia y aún fuera de ella, escrituras que corroboran a la Biblia y escrituras que se dejan interpretar por la Biblia y que interpretan a la Biblia misma, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, hermano Teo? ¿Cómo usted que viene diciendo estas cosas? Y una vez más hoy que nos trae esta enseñanza hoy hablando, queriendo hablar, ¿verdad? Queriendo seguir la serie que ya comenzamos hace un tiempo, hace quizás medio año, más de un año, la serie de los Apocalipsis hebreos mesiánicos antiguos de nuestro Señor Jesucristo, y sintiendo en mi corazón un sentir del Señor en que no debe por terminada esta serie, sino que continúe hablando de parte del Señor. En sentido esto, mis hermanos, para todos ustedes, ¿no? En oración, en meditación, en lectura, se me ha hecho necesario tener que volver a esta serie y darle continuación. Pensé que ya la habíamos dejado, pensé que ya estaba cerrada, terminada con todo lo que habíamos dicho en tantos videos que están pues en nuestro canal en YouTube, en nuestro canal en Facebook, en nuestro canal en Telegram. Pensé que ya habíamos terminado, dado por terminada esta serie sobre los apocalipsis hebreos mesiánicos antiguos extrabíblicos de nuestro Señor Jesucristo. Pensé yo, le dije al Señor, pues, ¿no? Y por eso pues me han visto últimamente, en los últimos meses, hablando de otros temas, ¿no? Hemos estado hablando de evangelios, ¿no? Apócrifos, algunos de ellos mal llamados apócrifos, ¿no? Escrituras antiguas de las que se conservan manuscritos en colecciones públicas, ¿no? Colecciones abiertas al público en museos, en institutos de investigación y también en manos privadas, ¿no? Pero que también evangelios, como les estoy contando, epístolas apostólicas atribuidas a muchos apóstoles, aparte de las epístolas que vemos en la Biblia, evangelios, epístolas, cartas y libros, y hoy por hoy volviendo a esta serie Apocalipsis, a esta serie sobre Apocalipsis, y en el día de hoy pues queriendo hablarle a la iglesia, queriendo compartir con la iglesia, invitar a la iglesia del Señor Jesucristo, que tiene la oportunidad de escucharme por este medio, de entrar a nuestro canal en Telegram y poder descarguen iglesia, ¿no? Nuestro canal en Telegram, Ministerios Conforme a su Corazón, que lo vamos a estar poniendo abajo en la descripción. Vamos a estar poniendo la invitación, el link, para que pueda usted unirse a nuestro canal en Telegram, usted pueda compartir ese canal, pueda usted compartirlo con cuantos amigos pueda, y pueda usted descargar nuestras enseñanzas y tantos libros. No puedo decir nuestros libros, no son nuestros, son libros del Señor, son escrituras. Muchos de estos libros inspirados por el Señor a todas luces. Cuando le hacemos un estudio, cuando le hacemos una comparación, cuando le hacemos una investigación sobre quiénes los escribieron, a quiénes se les atribuyen, el año aproximado en el que se escribió la primera copia, ¿no? El número de copias que a lo mejor se tienen hoy por hoy sobre esas escrituras, ¿no? Dependiendo del libro que se esté hablando, que estemos hablando en determinado momento. Muchos de estos libros los tenemos pues subidos a nuestro canal, ¿no? Para que la iglesia del Señor pueda descargarlos y pueda estudiarlos, podamos comenzar a leer, meditar, comparar, estudiar. Porque la iglesia del Señor Jesús no debe girar y no va a girar y no gira a la luz de las Escrituras alrededor de otra cosa que no sea la predicación de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que no sea alrededor de la búsqueda de la verdad, como lo dice la palabra, y conoceréis la verdad, como dice la misma Biblia, conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Todo el que se disponga a buscar la verdad de las cosas, el porqué de las cosas, la verdad de las cosas del pasado, del presente y del futuro, lo va a encontrar. La va a encontrar en las escrituras hebreas, mesiánicas, milenarias, de nuestro Señor Jesucristo, bíblicas y extrabíblicas. Vamos a encontrar respuestas, vamos a encontrar el porqué de muchas cosas, de muchos conocimientos que hoy por hoy se está saliendo a la luz científicamente y por tantos canales de noticias. Muchas cosas inéditas, muchas palabras que no hemos escuchado antes, mucho conocimiento, mucha ciencia sobre el pasado de la humanidad, de la misma Tierra, de lo que llamamos el universo, las estrellas, el sol, la luna, la misma forma de la Tierra. Muchas cosas de por qué hoy por hoy las naciones todavía se oponen a la palabra del Señor, a la predicación del Evangelio. ¿Por qué? El porqué del nuevo orden mundial, el porqué de tanta persecución, tanta hambre, tanta peste, tanta muerte. El porqué de eso en las escrituras, en las profecías de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A través de sus profetas, a través de tanto profeta en el pasado.
Entonces, seguimos con esta invitación y antes de seguir hablando, pues obviamente oramos, les pido a ustedes que sigan orando por mí. En esta hora oren por mí, oren por mi esposa, oren por su ministerio, oren ustedes por nosotros como oramos nosotros por ustedes. Les invito, hermanos, les agradezco siempre sus oraciones por nuestra salud, por nuestra salud económica también, por nuestra salud espiritual, nuestra salud mental, nuestra salud en todas las áreas como nosotros oramos por la iglesia, por todos ustedes, ¿no? Y al final, pues, de esta palabra, de esta predicación, pues, poder orar por todo el que quiera abrir su corazón al Señor después de oírnos, hermanos, después de oírme en esta hora, en esta edición, en este nuevo video, pues podamos orar por salvación, como siempre lo hacemos, mi esposa y yo, ¿no? Y este es un ministerio al final, por salvación, por liberación, por todos ustedes. Hoy, pues, queriendo hablar del Apocalipsis de Pedro, Señor, te pedimos que tú, mi Dios, tomes control de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de mis palabras, Señor, de todo lo que podamos decir hoy leyendo, compartiendo con tu pueblo este hermoso libro, este hermoso Apocalipsis que hemos encontrado por voluntad tuya, Señor. Yo no puedo, Señor, dejar de agradecerte tu infinita misericordia, Señor, porque tú nos has hecho entender y nos haces entender que tus escrituras no están completas en la Biblia, no están cerradas. El canon del Señor no está cerrado en los 66 libros de la Biblia. Había muchos más libros. Tú nos has hecho entender esto. Tú nos haces entender esto. Los fueron sacados uno por uno, sistemáticamente, metódicamente por los enemigos del Señor, comenzando con el mismo clero judío, el mismo clero fariseo, que en algún momento sacaba libros y libros y libros, ya luego continuando con el clero católico, sacando libros, escondiendo libros, destruyendo libros, tergiversando libros del Señor, tergiversando escrituras del Señor, y que el Señor en este tiempo, tú, Señor, en este tiempo has tenido a bien sacar mucho de estos tus libros, Señor, a la luz, para que tu iglesia no diga nunca, ningún hijo del Señor, que el Señor no se acuerda de nosotros, para declararnos toda su verdad, y conforme a las escrituras que dicen que conoceremos la verdad, que no habrá nada oculto que no sea manifestado antes de la venida de nuestro Señor. Ya viene nuestro Señor, bendito su nombre, y el Señor ha dicho, voy a sacar todo a la luz, no quedará nada escondido. Lo que ha hecho cada quien escondido, lo que ha hecho en oscura, todo el pecado de la tierra saldrá de abajo, desde el mismo fondo de la tierra saldrá la luz. No quedará nada escondido debajo de la tierra, ni en la tierra, ni en el cielo, que no haya de ser manifestado y dado a conocer, que se conozca. La maldad de cada quien se conocerá cuando sea voluntad del Señor, para que cada quien pague conforme a la voluntad del Señor, para que cada quien sea también recompensado. La bondad de cada quien, las buenas obras de cada quien sean recompensadas en su tiempo, en su momento. El Señor sacará todo a la luz, toda mentira, todo engaño, toda calumnia, toda falsedad de cada quien, toda hipocresía saldrá a la luz. Todo se revelará. El Señor revelará todas las cosas antes de venir, como es su voluntad, para que nadie diga que el Señor no tuvo misericordia, que el Señor no quiso revelar nada, que el Señor no habló, que el Señor no trae lo verdadero y lo que es de verdad sobre Él, lo que es verdad y verdadero sobre Él, sobre su reino, sobre su creación. El Señor lo hará, aleluya. Y yo con el permiso pues de ustedes, mis hermanos, aquí tomándome este café, pues continuamos hablando, Señor. Te damos gracias por todo esto. Yo quiero darte gracias, Señor, y en esta hora llamar la atención de la iglesia cada vez más, obviamente, como siempre lo hacemos, mi hermano, mi amigo que me oye, mi pastor, mi pastora, mentores, líderes de la iglesia, hijos del Señor, llamar la atención cada vez más y siempre con cada una de nuestras enseñanzas, la iglesia del Señor, al discernimiento espiritual de la iglesia, que estemos siempre apercibidos cada día más, que no bajemos la guardia en oración, en búsqueda del Señor, que nunca bajemos la guardia por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras familias, nuestros padres, ¿no? Y en este caso hoy pues también a toda la iglesia, yo hoy pidiéndole oración por mi familia. Oren también ustedes, hermanos, hermanas, por toda mi familia en Puerto Ordaz, en Venezuela, mis padres enfermos, mis hermanas enfermas, pero en este caso hoy de un modo especial por mi casa, por mi papá, les pido sus oraciones. Papá, a la distancia pues te mando saludos, como ya lo hice hoy temprano. Si logras escuchar este video, estas palabras, esta imagen, pues mi saludo, papá, mi abrazo, mi espíritu y mi corazón contigo a la distancia, y mi pesar por tu enfermedad. Pero
Toda mi palabra de apoyo y mis oraciones por ti no faltarán nunca, no faltan, y a la distancia te saludo. Te mando un abrazo, papá, mamá, los quiero tanto, los amo tanto. A mis hermanas en Puerto Ordaz, en el oriente de Venezuela, en su momento muy pronto estaré con ustedes, cuando el Señor lo disponga, ya muy pronto. Sé que será más pronto que tarde, lo sé de parte del Señor, pero que pues el Señor dispone que sea en su momento y no cuando yo quiera, obviamente, ¿no? Queremos estar con nuestros familiares siempre, obviamente. Queremos estar con nuestros hijos siempre, no estar lejos de ninguno, como nos ha tocado a mucha familia venezolana, estar lejos, no saber cuándo vernos, no estar seguros de cuándo será la fecha exacta, concreta de que nos veremos otra vez. Familias venezolanas regadas y divididas y partidas en dos, en tres, en cuatro, y por todos los países del mundo. Hoy por hoy Venezuela pues sufriendo esto. Cualquier pues hermano, hermana que no sea venezolano, pues que me esté escuchando, siempre a ustedes pedir las oraciones por nuestro pueblo, por Venezuela, como nosotros oramos por el resto del mundo, como es mi oración hoy por Ucrania, por Europa. Hay una oración especial en mi corazón desde hace un tiempo, desde hace ya unos meses, después del inicio de la guerra en Europa, en Ucrania, por toda la iglesia del Señor en Ucrania. Son desgarradoras las imágenes, hermanos, son desgarradoras, son deshumanizantes, son humillantes los videos y las fotos que se toman y que ya circulan por todo el mundo, por todas las redes sociales, que sobre la invasión de los rusos, de los pueblos del norte, del Gog y Magog humano. El Gog y Magog humano, como me ha escuchado usted, hermano, decir, pues pronto, en su momento, llegarán también el Gog y Magog espiritual, el Gog y Magog angélico, los ángeles caídos, de los que habla la Biblia, el Apocalipsis de Juan en la Biblia, de los que habla el libro de Daniel, a todas luces, y otros apocalipsis más. En su momento, cuando el Señor disponga que ellos también salgan a la luz y sean descubiertos y sean enjuiciados y sean castigados y sean destruidos por las huestes del Señor, las huestes angelicales del mismo Señor, que vendrá a hacerles la guerra, en lo que llamamos el Armagedón final. El Armagedón final no es otro, hermanos, que la guerra de todas las razas humanas, nación contra nación, pueblo contra pueblo, y de todas las razas angélicas también peleando en la tierra, las razas caídas angélicas oponiéndose a las huestes del Señor, que irán delante del Señor y no detrás del Señor. Que no es bíblico eso, no es escritural. Las huestes del Señor viniendo después de él o detrás de él, no es así, van adelante de él, como dice la escritura en el Apocalipsis de Juan. Él enviará a sus ángeles delante de él a pelear y a recoger a su iglesia, y a pelear por su iglesia, a recoger a sus escogidos, a levantar a sus escogidos, ¿no? En el llamado arrebatamiento al final de la gran tribulación. Vamos a estudiar este Apocalipsis, comenzar a leerlo hoy, a compartírselo a la iglesia, hermano. Voy a leer una traducción del famoso traductor de escrituras antiguas hebreas, M.R. James, el famoso traductor británico, y que esta traducción del Apocalipsis de Pedro, ¿verdad? Fue publicada ya, no creo que por primera vez, no lo dice acá, esta traducción que hice yo al español, de este texto en inglés, una traducción al inglés de M.R. James, famoso traductor al inglés, muy famoso y pues compilador de escrituras antiguas y coleccionistas de textos y manuscritos antiguos, encontrados pues en el Oriente Medio, en cualquier parte del mundo. Esto fue publicado en la Universidad de Oxford, Inglaterra, por la Clarendon Press, la impresora Clarendon, en 1924. Esta traducción al inglés, de la cual yo traduzco al español, este es su servidor, no habiendo yo encontrado en internet una traducción completa al español de este texto, muy altamente conocido en la escolástica y en la academia de escrituras hebreas a nivel mundial. Les traigo hoy, ¿verdad? Y no solo en Telegram, sino hoy por acá también en YouTube, y hablando hoy, dilucidando y queriendo leer con la iglesia y compartir este texto, una edición y adaptación final de mi parte hecha ya el año pasado, en diciembre del 2021, pero que entendiendo de parte del Señor que el Señor desea que hablemos de estas cosas, que estemos atentos a esto, que prestemos atención, hermano. Porque el Señor revela todas las cosas. El Señor revela las cosas para enseñarnos, no para asustarnos, nunca. Es el corazón del Padre Celestial, de nuestro Padre por excelencia, nuestro Padre perfecto, asustar a ningún hijo suyo. No es la intención del corazón del Señor, no es así. De ningún padre humano, ningún padre terrestre, ¿verdad? Querrá nunca asustar a sus hijos. ¿Cómo va a creer usted, hermano, que la intención de nuestro Dios es asustarnos a su pueblo, a sus hijos? No, el Señor nos ama.
El Señor ama a su iglesia y el Señor que desea revelar todas las cosas a su iglesia. Que la iglesia sepa lo que va a suceder para que estemos preparados, para que nadie diga, ay, ¿qué es esto? El Señor nos agarró por sorpresa. Pues no es así. No es el corazón del Señor. Y el que piense así o llegue a pensar así no conoció nunca a su Dios, a su Señor, a su Padre. Nuestro Dios es nuestro Padre bendito. Abba, Padre, te adoramos, yo te adoro. Abba, Padre, te bendigo con mi corazón. Porque yo sé que tu deseo no es asustarme, tu deseo es que yo me prepare en la mente, en el alma, en el corazón, en el espíritu. Para cuando veamos estas cosas suceder, no gritemos de angustia, ni gritemos de terror, ni de pavor, no, sino que nos agarremos y gritemos de júbilo, porque el Señor ya viene. Abba, te adoramos, como dice la Escritura. Que cuando estas cosas comiencen a suceder, y yergan sus cabezas, erguid vuestras cabezas, dice el texto. Cuando veáis todo esto suceder en Lucas, como dice Lucas 21, Mateo 24, cuando veáis todas estas cosas suceder, erguid vuestras cabezas porque vuestra liberación, vuestra redención está cerca, está cercana. Iglesia del Señor, los verdaderos hijos del Señor, no vamos a agachar la cabeza. No vamos a bajar la cabeza ni nos vamos a dar al llanto, al desespero, a la angustia, a la sorpresa. No nos va a matar ningún infarto a los hijos del Señor. No va a ser así. Los hijos del Señor vamos a estar preparados y sabemos que los tiempos se acercan. Este hermoso Apocalipsis, donde el Señor revela, cuando comencemos a leer y ya cuando estemos en plena lectura y quizás en un próximo video también, porque no sé si pues alcance este video, hermano. Permítame aquí acomodar la cámara. Pero si es el hecho de que no alcanza este video, pues no se preocupen, seguiremos un segundo video también. Gracias, Señor, por este texto. Yo cuando lo descubrí, hermanos, cuando lo leí por primera vez, este denominado Apocalipsis de Pedro, atribuido a Pedro, un Apocalipsis, hermano Teo, atribuido al apóstol Pedro, sí, Señor, ¿qué creía usted? Porque ¿qué es un Apocalipsis? Vuelvo a decir, ¿qué es un Apocalipsis? Volvemos a definir el término Apocalipsis como lo hemos hecho en tantos videos. Decimos que un Apocalipsis es una revelación. Apocalipsis, el término Apocalipsis en griego significa revelación. Sí, una revelación que Dios le dio a Pedro y que Pedro escribió porque sabía escribir, hermano. Pero no está en la Biblia, no te preocupes que no está en la Biblia. Sí estuvo en la Biblia, en muchos textos, lo atestigua. Mira, lo que le voy a leer aquí ya lo va a atestiguar, miren acá. A modo de introducción, no tenemos un texto, estas son palabras de M.R. James, de su traducción al inglés, en su introducción a su traducción al inglés de este texto, directo desde el griego. Vamos a ver acá, vamos a leer aquí, si fue desde el griego que tradujo o fue desde el latín, muy posiblemente lo tradujo desde el griego, o desde el hebreo, porque nos han dicho toda la vida que las escrituras del Nuevo Testamento todas fueron escritas en griego. Eso lo podemos dudar. Lo podemos dudar hoy por hoy, podemos dudar que eso sea así, que es lo que se lee, es lo que leemos en muchos textos referenciales sobre los textos del Nuevo Testamento, que todos fueron escritos originalmente por los apóstoles en griego. Eso lo podemos dudar porque aunque sabían griegos algunos, eran hebreos, ellos eran hebreos. Y si iban a escribir un libro, lo escribían primeramente para su pueblo de ellos y después se traducía a cualquier otro idioma, hermano. Aunque el griego era conocido ya en la época del Señor como la lengua académica, la lengua franca era el griego, aunque se hablaba latín en el imperio, aunque se hablaba hebreo en el pueblo hablaba hebreo, el pueblo hablaba arameo. Muchos estudiosos dicen que nuestro Señor hablaba arameo, pero que podemos dudar de eso se puede dudar y se puede creer que en efecto muchos de estos textos fueron escritos en hebreo, como lo dicen algunos estudiosos de algunos de estos textos. Vamos a leer acá a ver qué se dice de este llamado Apocalipsis de Pedro. No se tiene, dice acá M.R. James, que no tenemos un texto puro y completo de este libro que ocupó el segundo lugar en popularidad y probablemente también en fecha junto al Apocalipsis canónico bíblico de Juan, el que tiene usted en su Biblia, el que tengo yo en mi Biblia. M.R. James dice aquí que este Apocalipsis atribuido a Pedro era tan popular y probablemente también para la misma fecha en que se leía en las iglesias, en las congregaciones de Asia, ¿verdad? Y de Judea, Asia y de toda, en Europa, donde alcanzaba a leerse en Europa las escrituras ya de los apóstoles en el primer siglo, ¿verdad? En fecha también al Apocalipsis canónico de Juan, hermano. Algunos autores dicen que era más popular.
Tenemos primeramente ciertas citas hechas por escritores de los primeros 4 siglos después de Cristo. Esta es la introducción de M.R. James, vuelvo a decir. Y luego se tiene un fragmento en griego conocido como el fragmento de Acmin, que se encuentra en un fragmento de la pasión del Evangelio de Pedro, en un manuscrito conocido con el nombre de Gizeh, descubierto en una tumba en el Cairo. Obviamente una tumba que hoy se encuentra hoy por hoy en el Cairo, en Egipto, en la capital de Egipto. Este texto se extrae indudablemente, dice aquí el comentarista, el traductor al inglés, del Apocalipsis de Pedro, el famoso Apocalipsis perdido, como lo llaman algunos, de Pedro. Pero mi creencia actual, como dice aquí M.R. James, es que al igual que el fragmento de la Pasión, que se puede observar en la página 90, es parte del Evangelio de Pedro, que este fragmento de Acmin es parte de un llamado Evangelio de Pedro, que también lo hemos comentado acá, junto con el Apocalipsis de Pedro. Yo les quiero hablar del Apocalipsis de Pedro. Existe un evangelio atribuido a Pedro, hermano, no el gnóstico, que muchos dicen, no, Teo, el que está por ahí que se lee es un texto gnóstico. No, no es un texto gnóstico. Yo lo he leído, lo tengo, lo he impreso, lo tengo en mi colección, lo he compartido también. El llamado Evangelio de Pedro, que fue un libro un poco más tardío que el Apocalipsis de Juan. Pedro, según algunos dice, fue más tardío, se escribió después de que Juan escribió su Apocalipsis, que fue un libro un poco más tardío que el Apocalipsis de Juan y que se cita casi in extenso, dice acá. También hay en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, también hay una hoja mutilada de un manuscrito griego muy pequeño del siglo V después de Cristo, que proporciona algunas líneas de lo que se considera es el texto griego original. Esto lo dice acá el autor M.R. James, ¿no? el traductor al inglés, de quien yo traduzco al español. En tercer lugar, se tiene una versión etíope contenida en una de las numerosas formas de los libros de Clemente. Usted sabrá recordar a Clemente, el famoso autor del primer siglo, del segundo siglo, ¿no? Algunos pues dicen que Clemente fue discípulo de Pedro, discípulo directo de Pedro, y pues la tradición católica lo tiene hasta como un papa, el Papa Clemente. Obviamente no vamos a creer eso. Si fue discípulo de Pedro, no vamos a creer que Clemente, siendo un discípulo de Pedro y por así decirlo, un nieto de Jesús, iba a proclamarse vicario de Cristo, como los papas hoy por hoy se proclaman vicarios de Cristo. Sucesor de Cristo. Va a creer usted. Se tiene esta versión en etíope, en idioma etíope, contenida en una de las numerosas formas de los libros de Clemente, un escrito actual en árabe y etíope que contiene revelaciones de la historia del mundo desde la creación, de los últimos tiempos y de orientación para las iglesias, que fue dictado, ¿verdad?, por Pedro a Clemente, como hay muchos libros de Clemente que declaran ser dictados de la misma boca del apóstol Pedro. La versión del Apocalipsis contenida en este tiene algo extraña al principio, dice aquí el traductor al inglés, y al final, algo extraña, pero como ha tratado de mostrarse en una serie de artículos en el Journal of Theological Studies, la revista de estudios teológicos del año 1910-1911, que cita aquí este autor, y en la llamada revista trimestral de la iglesia, The Church Quarterly Review de 1915, los cuales ofrecen una mejor idea general del contenido de todo el libro que se tiene hoy por hoy, de todo el texto. Estas revistas de estos años hablan de este texto de forma directa, lo comentan, ¿no? y hablan de su existencia y de dónde están los manuscritos. En el segundo libro del llamado texto de los oráculos sibilinos, un texto muy interesante que deberíamos tratarlo en algún video, alguna enseñanza, los llamados oráculos sibilinos, un texto muy antiguo que agrupa muchas profecías hebreas de origen hebreo, pero que después se pasó a saber que también tenían algunas de estas profecías origen griego, desde el siglo V hasta el siglo IX después de Cristo. Este segundo libro de estos oráculos sibilinos contiene en hexámetros griegos, en líneas de hasta 6 partes, de hasta 6 divisiones cada línea, hexámetro, un tipo de poesía, una paráfrasis de gran parte de dicho Apocalipsis de Pedro, una paráfrasis, un resumen del llamado Apocalipsis atribuido a Pedro. Su influencia se puede rastrear, la influencia de estos oráculos sibilinos, de este segundo libro,
que se cree cita al Apocalipsis de Pedro, se puede rastrear la influencia de este texto en muchos escritos tempranos, tales como los Hechos de Tomás, ¿no? En la página 55 a la 57, ¿no? El llamado texto Hechos de Tomás, ¿no? Que recogen pues la predicación del apóstol Tomás. En el llamado Martirio de Perpetua, ¿no? Se observa la influencia de estos oráculos civilinos citando al llamado Apocalipsis de Pedro en estos textos. La llamada segunda epístola de Clemente. Clemente pues escribió extensamente, se pueden encontrar los textos de Clemente en internet, yo los tengo, los he bajado, los he descargado, los estoy leyendo ahorita, lo que escribió Clemente sobre Pedro, sobre lo que dijo Pedro y lo que escribió Clemente atribuyéndole también a palabras a nuestro Señor. Y como cree también el autor acá, el llamado Pastor de Hermas, otro texto que hemos hablado acá, del cual hemos hablado acá en la serie Evangelios de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Se cree que en este texto también hay influencia de este Apocalipsis de Pedro, así como el llamado Apocalipsis de Pablo, que también vamos a estar hablando después de este Apocalipsis de Pedro. Vamos a estar comentando también el llamado Apocalipsis de Pablo, hermano, un texto muy importante que la iglesia debe conocer, su existencia, lo que dice. El Apocalipsis de Pablo hablando de la visión del cielo del apóstol Pablo, cuando la Biblia habla, fui al cielo. Cuando usted lee si mal no recuerdo, en el libro de el Apocalipsis de Pablo, cuando el apóstol Pablo habla de que subió al tercer cielo y que le fue dado a él oír palabras que no les dado al hombre escuchar, ¿verdad? Pues esa visión, ¿verdad? Que se describe, se presenta, se le hace una introducción a eso, sin que se vea en la Biblia, sin que se lea en el Nuevo Testamento, sin que veamos al apóstol Pablo con ningún libro hoy por hoy en ninguna Biblia occidental, contando lo que vio, ¿verdad? Su visión. Pues este texto existe también, el llamado Apocalipsis de Pablo, no está en la Biblia, no hay problema con eso. Lo vamos a estar leyendo también, lo hemos encontrado, gloria al Señor, y lo vamos a estar leyendo, este texto atribuido al apóstol Pablo, no el gnóstico, como también el demonio queriendo copiar los verdaderos libros del Señor, ha sacado ya desde antaño textos de tipo gnóstico, una teología toda mística, toda gnóstica, muy mística, ¿no? Basada en mucha filosofía griega, ¿no? Y basada en mucho conocimiento gnóstico, místico, de lo que de verdad logró el Señor en la cruz, de lo que de verdad hizo, a dónde fue, qué hizo y qué no hizo el Señor en la cruz, ¿no? La teología gnóstica, pues ponen a Jesús como un simple ser humano que logró subir y ascender, ¿verdad? Es lo que predica la teología gnóstica, que nuestro Señor no era ya previo al momento en que tomó un cuerpo, que el Señor no existía antes de tomar un cuerpo, sino que siendo un hombre normal y corriente como usted y como yo, en su sabiduría y en su obediencia de la ley del Señor llegó a ser considerado digno de ser llamado hijo de Dios. Es lo que predica la teología gnóstica, entre tantas cosas, ¿no? Que dice de Jesús y que habla de Jesús, para poder terminar diciendo al mundo y predicando al mundo que los hombres también pueden convertirse en ángeles, como lo predica la cabala judía, como lo predica pues el satanismo mismo, ¿no? El mismo satanismo, el mismo Satanás, engañando a las naciones, a los hombres, haciéndoles creer que pueden convertirse en seres de otras dimensiones y llegar a alcanzar una humanidad espiritual perfecta, como dicen ellos que el Señor lo hizo, sin decir que el Señor ya existía antes de tomar un cuerpo. El cuerpo de Jesús ya el Señor existía. Y que Jesús ya era divino desde su concepción en el vientre. La longitud de este libro, de este llamado Apocalipsis de Pedro atribuido al apóstol Pedro, que se da en la famosa esticometría de Nicéforo, una lista de un teólogo, si mal no recuerdo, Nicéforo, en el siglo ya IV después de Cristo, una esticometría, si mal no recuerdo, del siglo IV. Esto usted puede anotar ahí, esticometría de Nicéforo, hermano, es un canon. Es un texto antiguo que menciona a varios textos que ya desde el siglo II se consideraban como inspirados por Dios. Los judíos y los mismos cristianos de la iglesia primitiva consideraban estos libros como inspirados. Y en esta esticometría de este Nicéforo, de Nicéforo con C, esticometría de Nicéforo, anota, hermano, por favor, investigue.
se le da una extensión al Apocalipsis de Pedro de 300 líneas. A diferencia del Codex Claromontanus, el Codex, un códice llamado Claromontanus, otro canon también de las Escrituras del Señor, si mal no recuerdo, un poco más tardío, del siglo V, siglo VI, si mal no recuerdo, donde en la epístola D de este códice, de este texto antiguo, códice, ya un códice pues es escritura en cuero. Códice ya se cree que es, códice ya se dice que es papel, un tipo de papel, un tipo de pasta vegetal, que termina siendo un papel, ya no es cuero, es un códice, es lo que llamamos códice, ya en la Edad Media. Si decimos Edad Media, pues no puede ser siglo V, siglo VI, a lo mejor es más tardío, un poco más tardío. La epístola D le da una extensión al Apocalipsis de Pedro de 270 líneas. Dice que este Apocalipsis tenía 270 líneas, a diferencia de la esticometría de Nicéforo, que le da una extensión de 300 líneas. Siendo esta última una lista latina de libros bíblicos, ¿no? El Códice Claromontanus presenta una lista latina, tardía, ¿no? Mucho más tardía, a lo mejor no del siglo V, como lo estoy diciendo acá. Estoy especulando realmente, pero sí sé que la esticometría de Nicéforo es mucho más antigua que el Codex Claromontanus, que el canon de escrituras inspiradas por Dios, que se tenían por inspiradas, que la iglesia, aún la iglesia pervertida, ya la iglesia tradicional católica, como hoy por hoy lo es, ya tenía una lista de los libros que ellos consideraban inspirados y mucho más larga de lo que hoy por hoy tenemos nosotros en nuestras Biblias. Citados para los Hechos de Pablo. Una lista latina de los libros bíblicos ya citados en el conocido texto como los Hechos de Pablo. En este texto también se cita una lista de libros bíblicos, de libros que se consideraban inspirados por Dios ya para ese momento en el que se escribía el llamado libro de los Hechos del apóstol Pablo. Existe, aunque no está en la Biblia, hermano. Son textos que existen, hermano. Son textos que la misma Iglesia Católica los tiene escondidos, muchos de estos códices manuscritos originales. No vamos a decir originales, vamos a decir copias manuscritas. No podemos decir originales porque hoy por hoy no podemos creer en la existencia de ningún texto original, de ningún libro inspirado por el Señor. Pues porque los originales son muy antiguos, el original se rompe, se deteriora y hay que hacer una copia siempre. Y de esa copia se hace otra copia y copia y copia y copia. Es muy posible que los textos más antiguos que hoy se tengan de cualquier libro bíblico y extrabíblico, inspirado por Dios, mesiánico, milenario, no sea ningún original, sino que sean copias de copias. No, yo pues como estudiante de estos textos y como investigador, como posiblemente algunos me dicen ya, hermanos, me llaman como teólogo, estudioso de las Escrituras del mismo Señor, no puedo creer, me resulta difícil creer que existan textos originales de ningún texto, ¿no? En la Biblia no lo creo, no creo posible porque pues el tiempo deteriora. Sí, ni siquiera de los textos del Mar Muerto, de los rollos del Mar Muerto, que sabemos pues que se tienen son copias. Algunos dicen que habrá algún original entre los rollos del Mar Muerto, un texto original de tan antiguo, por datación de carbono, por datación de ion de radio, por sistemas de datación de textos antiguos y de objetos antiguos, ¿verdad? Algunos se atreven a decir que sí, pues yo no lo termino creyendo. No lo creo, no me resulta creíble. Sí puedo creer en la existencia, como en efecto se sabe, de copias, que terminaba, si se sigue buscando hasta el antaño, pues se dará con el original algún día. Pero que no existan los originales, no creo que eso exista. No se menciona en el decreto gelasiano. Este Apocalipsis de Pedro tampoco se menciona en el decreto gelasiano, otro canon, otra lista de textos de la Iglesia Católica antaña, ya del siglo, si mal no recuerdo, el decreto gelasiano por el Papa Gelasio, siglo IX, siglo VIII, siglo IX, los años 700, los años 800 después de Cristo, lo cual es bastante curioso, que dice aquí el autor, el traductor al inglés, es muy curioso que el llamado Apocalipsis de Pedro no esté en el decreto gelasiano condenado siquiera, porque se sabe que Gelasio, el Papa Gelasio, en su decreto, en un decreto que él sacó diciendo estos son los libros inspirados por Dios y estos no, un papa,
¿verdad? Pues sacó muchos libros y puso a muchos libros en ese decreto diciendo este no, este no, este no, este no, que se venía teniendo como inspirados, se venían teniendo como textos inspirados. El decreto gelasiano con G, gelasiano y S. Usted puede anotar y puede buscar. Hubo un tiempo en que era popular en Roma, porque el canon muratoriano lo menciona, hermano. Anote ahí, canon muratoriano, que es otro códice, por cierto, es otro texto, es un libro, ¿no? Donde se le atribuye a un tal Muratori, canon de Muratori. El texto fue encontrado, creo que si mal no recuerdo, por un tal monje de apellido Muratori, y por eso se le pone ese nombre, donde se menciona una lista de libros que se tenían por inspirados ya en el siglo. El canon muratoriano es muy antiguo. El canon muratoriano no debe ser de menos del siglo V, el siglo VI, después de Cristo, hermano. Estoy hablando de 5 o 6 siglos después del Señor, cuando más tarde lo menciona. Bueno, imagine aquí. Algunos dicen que el canon muratoriano, según lo que dice aquí el texto, es de fines del siglo II después de Cristo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que si en ese texto se menciona algún libro, se menciona de hecho al Apocalipsis de Pedro en el canon muratoriano, óigase bien, escríbase bien, con M, y muratoriano, de fines del siglo II después de Cristo, se le menciona en ese canon, en esa lista de libros inspirados por Dios, junto con el Apocalipsis de Juan. Aunque se agrega este canon, este texto agrega que algunos no lo leen o no lo leen en las congregaciones. Agrega este texto, que algunos prefieren no leer el Apocalipsis, preferían el Apocalipsis de Pedro, preferían no leerlo porque el Apocalipsis de Pedro, como ya vamos a ver, habla, revela los sufrimientos del infierno. Como algunos dicen que es quizás la primera descripción de los sufrimientos del infierno, de cómo es el infierno, una descripción del infierno. Nadie, pues, mucha gente, pues, no le gusta a leer ni saber nada sobre este tema. Y ya en algunas iglesias no se leía. El historiador de la iglesia del siglo V después de Cristo, el Sosómeno, ya en su capítulo 7, verso 19, como lo vamos a ver acá en el 7:19, dice que según su conocimiento, este historiador dice, según su conocimiento, todavía se leía anualmente en algunas iglesias de Palestina en el Viernes Santo. Este historiador del siglo V después de Cristo, Sosómeno, hablando del llamado Apocalipsis de Pedro, dice que todavía se leía anualmente en algunas iglesias de Palestina en el Viernes Santo. 3 días, el viernes, el día, ¿verdad?, de Pascua. Ya todavía, pues en el Imperio Romano ya establecida la religión católica, la cristiana católica, como la religión del imperio por Constantino, ya desde el siglo IV. Aquí se van a citar, antes de pasar a la lectura del propio texto, vamos a citar una traducción de citas antiguas que hacen referencia al Apocalipsis de Pedro por otros escritores, otros autores de la antigüedad, citando al Apocalipsis de Pedro. Tenemos una primera cita de los llamados extractos proféticos de Clemente de Alejandría, una serie de oraciones separadas, extraídas de un trabajo más amplio que generalmente se supone que son los hipotipos o lineamientos, ¿no? Ya en la 41.1 dice, la escritura dice que los niños que han sido abortados por sus padres son entregados a un ángel protector por el cual son educados y se les hace crecer y serán, dice, como los fieles de 100 años que están aquí en esta vida. Aquí está Clemente citando al llamado Apocalipsis de Pedro, capítulo 41, verso 1. Y vuelve Clemente en ese mismo capítulo de ese libro, de sus extractos proféticos, Clemente, a citar al llamado Apocalipsis cuando dice, por lo cual también Pedro en el Apocalipsis dice, y un destello de fuego que salta de esos niños golpea los ojos de las mujeres. Un misterio, esas líneas del Apocalipsis de Pedro, todo un misterio. En un capítulo 48, verso 1 de ese mismo texto de Clemente, suena así, la providencia de Dios no ilumina sobre los que están solamente en la carne. Por ejemplo, Pedro en el Apocalipsis dice que los niños nacidos fuera del debido tiempo, niños abortivos, que habrían sido de la mejor parte, es decir, se habrían salvado si hubiesen vivido,
son entregados a un ángel protector. Mira lo que revela este Apocalipsis de Pedro, hablando de los niños que no nacen. Dice que el Señor los pone bajo el cuidado de un ángel protector para que puedan participar de conocimiento y obtener la mejor morada. Esta es una traducción al español que hago yo acá. Habiendo sufrido lo que habrían sufrido si hubiesen estado en el cuerpo. Pero los demás, es decir, entre paréntesis, aquellos que no habrían sido salvos si hubiesen vivido, cierro paréntesis, solo obtendrán la salvación como seres que han sido heridos y a quienes se les ha mostrado misericordia, continuando sin tormento y recibiendo eso como recompensa. Punto, ¿no? Aquí va en un punto. Pero la leche de las madres que fluye de sus senos y se congela, dice Pedro en el Apocalipsis, engendrará pequeñas bestias. Aquí esta traducción pues es lo que logro traducir al español de lo que dice esa línea en inglés, ¿no? Sabiendo ustedes pues que su servidor es traductor profesional, graduado en traducción. Engendrará pequeñas bestias, entre paréntesis serpientes, dice el texto, que devoran la carne, y estas que corren sobre ellas las devoran, enseñando que los tormentos suceden a causa de los pecados. Entre paréntesis otra vez, corresponden a los pecados, dice acá, ¿no? Son líneas, pues algunas líneas de muchos de estos textos antiguos son difíciles de traducir, pero que su servidor, con todo, ¿verdad? La práctica y la experiencia que tengo en el área, por haber estudiado profesionalmente traducción, por ser traductor profesional, así como saben muchos, pues, hermanos que me oyen, amigos que me oyen, profesor de idiomas, de inglés, de francés, de español, a no hablantes del español, pues logro dar con lo mejor que puedo con estas líneas que voy traduciendo y compartiendo con ustedes, de lo que dicen muchas de estas líneas, ¿verdad? De estos textos en inglés. Traduzco desde el inglés, es de donde traduzco, confiando mucho en la pericia y en la experiencia y en la profesionalidad y sapiencia, ¿no? Erudición de muchos de estos traductores al inglés, profesores por años de muchos de estos seminarios y hasta curadores de museos, traductores muy famosos de los idiomas antiguos al inglés. Tercera fuente, tercera cita del Simposio de Metodio de Olimpia del siglo III después de Cristo, el texto ya conocido como Simposio, el capítulo 2, el verso 6, el cual no nombra su fuente, pero que es clara su alusión al Apocalipsis de Pedro, dice acá, ¿no? Cito entre comillas, de donde también hemos recibido en escritos inspirados que los niños nacidos prematuramente, incluso si son descendientes del adulterio, son entregados a ángeles cuidadores. Pues si hubiesen llegado a ser contrarios a la voluntad y ordenanza de la naturaleza bendita de Dios, como podrían haber sido entregados a los ángeles para ser alimentados ¿cómo podrían haber sido entregados a los ángeles para ser alimentados con todo reposo y tranquilidad? Es una pregunta que hace aquí Metodio de Olimpia, ya en el siglo III, citando a Pedro en su Apocalipsis. ¿Y cómo podrían haber convocado con confianza a sus padres ante el tribunal de Cristo para acusarlos? ¿No? Diciendo, tú, oh Señor, no nos envidiaste esta luz que es común a todos, sino que estos nos expusieron a la muerte al menospreciar tu mandamiento. Este texto del Apocalipsis de Pedro claramente atribuye la culpa de estas muertes, de estos bebés abortados por las mujeres y por los padres, por quien sea que aborta un bebé. Condenan estas líneas en el Apocalipsis de Pedro. Dios condena, nuestro Señor condena esta práctica por estas líneas que se pueden leer acá, de autores de la antigüedad citando al Apocalipsis de Pedro. Entonces, cuando vemos estos escritos antiguos, hermanos, cuando usted ve lo que llamamos es evidencia externa de la existencia de un texto atribuido a un apóstol, y que en este caso se le llama un apocalipsis porque es una revelación en lo demás que vamos a estar leyendo también. Cuando vemos esta abundancia de textos antiguos del siglo II, III, IV, V después de Cristo, citando a un texto que se le atribuye a Pedro, donde vemos estas palabras textuales, uno dice, Dios mío, ¿dónde está ese Apocalipsis? ¿Por qué no está en la Biblia, Señor? ¿Estuvo en la Biblia? ¿Estaba en alguna Biblia con cientos de libros, con más de 100 libros que fueron sacando, y hoy por hoy quienes editan y distribuyen y venden y se hacen millonarios de la venta de las escrituras bíblicas, de lo que hoy nos llega como palabra de Dios y nos dicen que es palabra de Dios,
meros 66 libros, un número bastante curioso en la iglesia occidental, en todo lo que es la masonería, un número bastante curioso y bastante usado en la masonería occidental, hermano. ¿Quiénes son los que distribuyen, venden, imprimen? Multimillonarios, billonarios, vendiendo las escrituras del Señor y a costa de las palabras del Señor. ¿Quiénes son hoy por hoy? Los denunciamos una vez más. Lo tiene que saber la iglesia del Señor. Cualquier amigo que me esté escuchando, hermano, amigo, si me estás escuchando por primera vez, con toda responsabilidad y habiendo investigado esta área, este tema y sabiendo que nuestras Biblias contienen palabra de Dios, pero no está completa. Las palabras de nuestro Señor, los libros de nuestro Señor, las revelaciones de nuestro Señor, lo que el Señor desea que su pueblo sepa. No está completo en las Biblias que tenemos hoy por hoy, ninguna de las que usted tiene hoy por hoy, compilada, editada, compilada, tergiversada, manipulada por las Sociedades Bíblicas Unidas, la mayoría de las Biblias que hoy leemos en español, en inglés, en francés, en cualquiera de estos idiomas, manipuladas, hermano. Las Sociedades Bíblicas Unidas, cuyos dueños es el Vaticano, cuyo dueño, muchos de los dueños puntuales de muchas de estas Sociedades Bíblicas Unidas, en muchos de estos países que conforman las Sociedades Bíblicas Unidas, si usted a lo mejor tiene su Biblia que está usted, hermano, que me está escuchando en esta hora, hermana, pastor, pastora, ministro del Señor, que me está escuchando, usted puede agarrar su Biblia y buscar por detrásito, o por el lomo, por la portada o por detrás, o por el lomo, esta parte acá. Si usted logra ver en alguna parte de su llamada y amada Biblia que diga Sociedades Bíblicas Unidas, una sociedad cuyo dueño es el Vaticano, Dios mío, ¿qué se puede esperar del Vaticano? ¿Qué se puede esperar de los papas y de los cardenales que son los dueños de estas Sociedades Bíblicas Unidas, multimillonarios de la venta de las escrituras del Señor? ¿Usted cree que el Señor no va a venir pronto a cobrárselas a toditos ellos? ¿Usted cree que el Señor, condenando la misma escritura bíblica, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento, el Señor condena el uso comercial de sus palabras para que haya lucro y para que haya una ganancia monetaria a través de las palabras del Señor? Usted jamás va a escuchar al Señor. Ningún profeta verdadero del Señor usted lo va a escuchar jamás cobrándole adelantado para soltarle a usted una palabra de parte del Señor, porque el Señor no lo hace. El Señor se cuida de eso. El Señor no tiene necesidad de tu dinero, de mi dinero. Jamás va a tener necesidad de tu dinero ni mi dinero para soltarte una palabra de bendición para tu vida, de liberación para tu vida, una palabra de revelación que te saque de las tinieblas. ¿Cómo te va a cobrar el Señor? Hermano, hermana, amigo, ¿cómo te va a cobrar el Señor un penique? Un centavo, como decimos aquí en Venezuela, para hacerte libre y traerte a Él, a sus pies, y libertarte y rescatarte del hoyo y del infierno mismo. Nuestro Dios no es así, aleluya. Un aplauso para el Señor, que viene pronto con su fuego santo contra todos sus enemigos que han hecho de sus palabras del comercio y se han hecho millonarios. Y han dado, se han enriquecido a costa de las palabras del Señor, no de sus propias palabras de ellos, de las palabras de Dios mismo. El Señor te da el aire, hermano. El Señor te da la provisión diaria, la vida misma. El Señor te da el aire diario y no te lo cobra. No me lo cobra a mí, ni a ti, ni a ninguno. Viene muy pronto a cobrárselos a ellos. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El vocablo recuperado. Este vocablo que vemos ahí en el texto que acabamos de leer, cuidadores, ese vocablo, ese término, en estos pasajes es muy raro. Del griego temeloukos, esto es un comentario acá del autor, ¿no? del traductor al inglés, del griego temeloukos. Es tan raro que los lectores posteriores lo confundieron con el nombre propio de un ángel. Dice acá. Y es por eso que encontramos un ángel de nombre Temeleuco en el Apocalipsis de Pablo. Lo vamos a ver, ¿no? Se le dice a un ángel llamado Temeleuco que es un error en la transcripción de este término antiguo, cuidadores de niños. En griego se dice Temeleuco. Y en otros escritores, se observa en el Apocalipsis de Pablo, en el Apocalipsis de Juan y en otros escritores también. El caso similar de la palabra Tartarucus, tártaros, ¿no? Usted sabrá el término tártaro, significa infierno, pero que el término en griego Tartarucus significa guardián del infierno.
el cual es el término que se le aplica a los ángeles en este Apocalipsis de Pedro, y que también se usa como nombre propio en la versión etíope de este Apocalipsis de Pedro, tiene una versión etíope, en el Apocalipsis de Pablo y en otros escritos también. Tartarucus es una frase descriptiva, adjetival, descriptiva, guardián del infierno. Describe su función, lo que hace este guardián Tartarucus, y pasa con el tiempo a tomarse como un sustantivo, como un nombre, y se le atribuye después esta frase que era en principio adjetival, descriptiva de una función, de un tipo de ángel, pasa ahora a tomarse como el nombre de un ángel puntualmente, ¿no? Esto sucede mucho en las escrituras bíblicas, ¿no? Muchos términos que hemos hablado acá, de los cuales hemos hablado en nuestros canales, nuestros videos, nuestras enseñanzas, ¿no? Que sucede con muchas palabras de la Biblia que tienen un origen adjetival descriptivo y terminan siendo un nombre de una entidad, de una persona. El hecho del término Miguel, ¿no? Que hemos hablado acá, es el mismo hecho del término, del vocablo Jerusalén, del vocablo, de varios vocablos, ¿no? Que hemos estado hablando acá. De la apocrítica, la cuarta cita aquí, del texto llamado Apocrítica, atribuido a Macario Magno del siglo IV después de Cristo, de quien sabemos poco, se sabe muy poco de este escritor, pero en su texto conocido con el nombre Apocrítica, su libro consta de extractos del ataque de un oponente pagano al cristianismo y sus propias respuestas. En este texto, entre paréntesis, se menciona a Porfirio y a Hierocles, ¿no? Como posibles autores del ataque. Este escritor pagano, no era un escritor cristiano, era un escritor pagano, dice en su capítulo 4, versos 6 y 7, entre comillas, citando el Apocalipsis de Pedro, dice así: a modo de superfluidad, que esto también se cite como se dice en el Apocalipsis de Pedro. Él presenta el cielo para ser juzgado junto con la tierra. De este modo, la tierra, dice, presentará a todos los hombres a Dios para ser juzgados en el día del juicio, siendo también ella misma juzgada junto con el cielo que la encierra. ¿Qué les parece, mis hermanos? Esto que se menciona acá. El capítulo 5, la quinta cita del mismo texto pagano atribuido a Macario Magno, dice así, citando el Apocalipsis de Pedro, y esto nuevamente dice, lo cual es una declaración llena de impiedad. Y todo poder del cielo se derretirá, y el cielo se enrollará como un libro, y todas las estrellas caerán como hojas de la vid y como las hojas de la higuera. Esto casi coincide con Isaías 34, verso 4, y no ocurre en nuestros otros textos del Apocalipsis. Este autor pagano citando el Apocalipsis de Pedro. En una antigua homilía latina sobre las 10 vírgenes, encontrada y publicada por Don Wilmar en el boletín Dank Littéraire d'Archéologie Chrétienne, ¿no? El boletín, la revista de arqueología cristiana, tenemos la oración, una homilía, una predicación publicada por Don Wilmar sobre latina, una predicación, una homilía, un sermón latino sobre las 10 vírgenes. Se tiene esta cita: la puerta cerrada es el río de fuego por el cual los impíos serán mantenidos fuera del reino de Dios, como está escrito en Daniel y en Pedro en su Apocalipsis. Dice así esta cita: esa compañía de necios también se levantará y encontrará la puerta cerrada, es decir, el río ardiente opuesto a ellos. Este texto, esa homilía latina sobre las 10 vírgenes, encontrada y publicada por Don Wilmar en su revista de arqueología y literatura cristiana. Se tiene esa cita. El equivalente a todas las citas anteriores, hermanos, se encuentra en el texto etíope, con una excepción de la número 5, de la última que hemos leído acá. No se encuentra en este texto etíope del Apocalipsis de Pedro, no está esta última cita. El texto de Acmín, ¿por qué se llama fragmento de Acmín, hermanos? Porque fue encontrado en la ciudad de Acmín, en Egipto. En la antigua Acmín, en la ciudad en el país de Egipto, una ciudad Acmín, solo contiene algo como la número 1, ¿no? El texto etíope, el texto de Acmín solo contiene algo como la número 1b, es decir, una indicación a partir de muchas de que es un texto acortado, y diría el autor, como dice aquí, secundario. El mismo fragmento de Acmín, aparte de las citas ya, ¿no?, hechas, ya mencionadas acá, que se conoce este Apocalipsis de Pedro a partir de citas de otros autores sobre el Apocalipsis,
citas de otros autores de otros libros, autores antiguos, citando el Apocalipsis de Pedro. Tenemos también pues el mismo fragmento de Acmín, que se prefiere llamar fragmento segundo. Algunos prefieren llamarlo, o como este mismo traductor, fragmento segundo del Evangelio de Pedro. Comienza abruptamente en un discurso de nuestro Señor. Miren cómo dice acá, el fragmento de Acmín. Vamos a comenzar la lectura de este fragmento. Sí, el fragmento de Acmín. Vamos a comenzar la lectura de lo que dice este fragmento. Es un pedazo de un texto, de un manuscrito. Un pedazo, ¿no? Es lo que se conoce como fragmento. Este llamado fragmento de Acmín cita así y reza así. Comienzo la lectura. Abro comillas. ¿No? Este traductor prefiere llamarlo un fragmento 2 del Evangelio de Pedro. Él prefiere meterlo al texto conocido como Evangelio y termina diciendo que este fragmento, que es toda una revelación, es todo un apocalipsis, pues forma parte de lo que se conoce como el Evangelio de Pedro, otro texto más completo. Dice así, muchos de ellos serán falsos profetas. ¿No? Verso 1. A ver, no está dividido en capítulos, no lo tengo dividido en capítulos, lo tengo dividido en versículos. Este fragmento lo tenemos dividido y está dividido acá en versículos. Mire cómo dice, hermanos, atentos a las palabras de Pedro, el apóstol. Más allá de lo que leemos en sus libros y en sus epístolas atribuidas en la Biblia, la primera epístola de Pedro, la primera, ¿verdad? Epístola de Pedro en la Biblia, la segunda epístola, la primera y la segunda, y es todo lo que creemos que escribió Pedro en la vida sobre el Señor. Y sobre todo lo que le escuchó al Señor, usted va a creer, hermano, que el apóstol Pedro, tan ampliamente citado y descrito en los evangelios de la Biblia, Pedro, hermano, uno de los más cercanos del Señor, hermano, hermana, pastor, ministro, hijo del Señor, usted va a creer que Pedro, todo lo que escribió sobre el Señor son los 2 libros que usted tiene en su Biblia. Fue todo lo que le habrá escuchado al Señor, fue todo lo que le vio al Señor, fue todo lo que el Señor le reveló a él para que él escribiera. ¿Usted lo va a creer de verdad? Yo no lo creo, yo lo dudo, de aquí al cielo y de regreso. Y cuando encontramos libros como este, textos antiguos como este, que es atribuido a él por tantas fuentes, por tantos eruditos, por tantos textos, dicen que este texto lo escribió él, a lo mejor dictándoselo a Clemente, como dicen algunos, o a lo mejor él mismo de su puño y letra, ¿no? que es lo de menos. No importa cómo haya sido, pero que si se le atribuye a él, muy posiblemente lo escribió en efecto el apóstol Pedro. Primera fuente, la primera fuente, las primeras fuentes, las fuentes de primera mano de lo que de verdad el Señor dijo e hizo. Lo que a usted le interesa saber, lo que a mí me interesa saber, lo que le interesa saber a la iglesia, qué fue lo que dijo el Señor, qué fue lo que hizo, qué reveló, qué contó de lo que viene, cómo van a ser las cosas, qué va a suceder, cómo va a suceder, más allá de lo que entendemos por las mismas cartas y epístolas del Nuevo Testamento y del Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento. Muchos de ellos serán falsos profetas y enseñarán formas y diversas doctrinas de perdición, dice Pedro, y se convertirán en hijos de perdición. Y el verso 3 dice así, y entonces Dios vendrá a sus fieles que tienen hambre y sed, y que son afligidos y prueban sus almas en esta vida. Mira cómo dice, prueban sus almas. Mira cómo dice, hermano, este texto, tremendo este verbo acá. Que dan sus almas para ser probadas. A lo mejor suena una mejor traducción así. Traduje mal, a lo mejor hice una mala traducción de lo que dice esa línea en el inglés y en las copias de un original. Y juzgarán a los hijos de iniquidad. El verso 4 dice, y el Señor añadió y dijo, vamos al monte y oremos. Y yendo con él, nosotros los 12 discípulos, le suplicamos que nos mostrara a uno de nuestros hermanos justos que ya habían partido del mundo, para que pudiéramos ver qué clase de hombres son en su forma, y animarnos y alentar también a los hombres que nos escucharían luego. Quería aquí Pedro, según lo que dice este texto, querían ellos ver cómo era la forma de estos hermanos que ya están con el Señor, en el paraíso con el Señor. Y mientras oramos, de repente aparecieron 2 hombres parados, o de pie, mejor dicho, ante el Señor hacia el este, a quienes no podíamos detallar
y sus vestiduras brillaban para que el ojo del hombre nunca viera algo así, porque ninguna boca puede declarar ni el corazón puede concebir la gloria con la que estaban vestidos y la belleza de sus semblantes. Bendito su nombre, hermano. El verso 7 relata, revela que el Señor les concedió su petición cuando le pidieron al Señor: Señor, muéstranos la gloria de los que ya viven contigo en tu paraíso, de los que ya partieron de este mundo. ¿Usted va a creer que estas líneas son mentiras, hermano? ¿Usted va a creer que los apóstoles, caminando con el Señor, comenzando a entender que quienes caminaban con ellos era Dios mismo en la carne, usted no va a creer que estos le iban a pedir cualquier cosa al Señor? Que estos apóstoles, que estos hombres que caminaban con él para arriba y para abajo, vamos para allá, vamos para acá, vamos a sanar a fulanito, vamos a sacarle los demonios a fulanito, vamos a despertar de los muertos a fulanito. Usted no va a creer que ellos, viendo y sabiendo con quién caminaban y comenzando a comprender con quién caminaban, no iban ellos a decirle al Señor: ay, Señor, muéstranos el cielo. Ay, Señor, muéstranos la gloria del infierno, lo que hay en el infierno. Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor. Y cuando los vimos, estábamos asombrados, porque sus cuerpos eran más blancos que cualquier nieve y más rojos, atención aquí, más rojos que cualquier rosa. Blanco y rojo, hermano, revela este texto. Hermano Teo, dirá de verdad, habrá dicho el original de verdad, rojo. Hermano, yo estoy traduciendo de un texto al inglés que fue traducido de un texto en griego, que fue traducido de un texto en hebreo. El texto, lo que yo logro traducir del inglés al español es rojo. Que cualquier nieve, más blancos que cualquier nieve y más rojos que cualquier rosa. Hermano Teo, usted está diciendo que en el paraíso los cuerpos espirituales serán blancos y rojos. Hermano, es lo que traduce el texto. Bien puede que sí, bien puede que no, pero yo me remito a traducir. Me limito a traducir lo que dice el texto. Lo que hacemos los traductores profesionales. No inventamos, no añadimos, no quitamos, no ponemos, no acomodamos. Sencillamente traducimos y ya. Si eso es así como tal, pues Dios lo sabrá. Dios en su momento lo sabremos. Si no es así como tal, pues en su momento lo sabremos. Pero bien valen las preguntas. Todas las preguntas son válidas, hermano. El verso 9 dice: y el enrojecimiento de ellos se mezclaba con la blancura, y en pocas palabras no podíamos expresar su belleza. Blanco con rojo da rosadito, hermano. Usted mezcla pintura blanca con pintura roja y eso da rosadito, rosado. Y una rosa rosada, hermano, usted no va a decir que no es hermosa. Era una mezcla, dice el apóstol aquí. Eso era una mezcla de rojo con blanco. Tipo rosadito, rosado, pero un rosado glorioso. El verso 10 dice: porque su cabello era rizado y floreciente, florido. Sus cabellos eran rizados, de estos dos hombres que aparecieron al lado del Señor. Delante del Señor aparecieron estos dos seres. Eran rizados, tenía rulos y era florido el cabello de estos dos seres que ya vivían con el Señor en el paraíso, porque ya habían partido de este mundo. Hermano Teo, usted está diciendo que en el paraíso hay gente ahorita. Usted está diciendo que en el paraíso vive gente y que en ese tiempo en que los apóstoles le pidieron al Señor que les diera esa revelación, ya vivía gente en el paraíso. No había muerto el Señor todavía cuando Pedro escribió estas palabras, o a lo mejor sí, pues sí. Sí, porque a todas luces este texto lo escribió Pedro después de la muerte y resurrección del Señor. A todas luces, es cuando Pedro escribe este texto, en todo caso. Ya había gente, hermano, ya había sucedido lo que hemos venido hablando en otros apocalipsis, que el Señor ya había bajado a los infiernos y había rescatado a los que murieron creyendo en Él antes de su primera venida, y al Señor se los había llevado con Él al paraíso. ¿Qué es eso que está hablando usted ahí, hermano Teo? Tiene que buscar mis videos anteriores sobre el Apocalipsis de Bartolomé, sobre el Evangelio de Nicodemo. Usted lo puede buscar en nuestro canal de Telegram, en nuestro canal de YouTube. Usted puede escuchar, hermano, porque efectivamente la primera resurrección de la que habla el apóstol Juan en la Biblia tomó lugar, como lo hemos dicho en varios de nuestros videos, tomó lugar cuando el Señor murió en esa cruz y resucitó 3 días después, como lo dice la misma Biblia en diferentes evangelios, el Evangelio de Lucas, perdón.
dice que en efecto el Señor en su momento, cuando moría en la cruz, hubo un terremoto, hubo tinieblas y hubo levantamiento de muertos, plural, resurrección de muertos en su primera venida. La cual primera resurrección se refiere el apóstol Juan en su Apocalipsis en la Biblia, a esa, que es corroborada después por otros textos como el Evangelio de Nicodemo y como el Evangelio de Bartolomé, donde en efecto se describe el descenso de nuestro Señor a los infiernos abajo para rescatar a los hijos de Adán, Adán mismo y a todos los que dicen esos dos textos que acabo de mencionar. El Señor rescató y se llevó con él al paraíso, incluyendo al ladrón que moría con él a su mano derecha. Cuando le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No en el seno de Abraham, no en ningún seno de Abraham abajo, donde sea que estuviese ese llamado seno de Abraham. No, el texto dice en el paraíso. Claro que hay gente en el paraíso y el Señor reina ya en el paraíso y ya muy pronto pues tendrá que dejarlo para dar lugar al llamado Armagedón final, para luego volver al final a rescatar a todos los que deben ser probados, todos los que debemos ser probados. Para esos tiempos el Señor nos rescatará, nos ayudará en el mismo momento de nuestra partida de este mundo, si tenemos que partir de este mundo, si es necesario, y si el Señor nos considera dignos, ¿verdad? Los que nos llame a dar nuestras vidas en esos tiempos, los que nos considere dignos el Señor de estar más cerca de Él, porque incluso nuestras vidas estuvimos dispuestos a dar por Él. Si fuese así necesario, el Señor sabrá, el Señor nos ayudará. A los que tengamos que partir adelante y a los que queden vivos, hermanos, hasta el final de los tiempos y que verán con sus ojos la segunda venida gloriosa de nuestro Señor, siendo levantados al mismo tiempo de su venida cuando Él aparezca en los aires, en lo que ya se llama como el arrebatamiento, lo que nos conocemos como el arrebatamiento, que es un evento que no va a suceder antes, hermanos, iglesia del Señor. Lo hemos hablado, lo hemos dicho, en tantos videos lo seguimos diciendo. Iglesias, no te dejes engañar de ninguna mala interpretación, de ningún diablo, de ningún demonio, de ninguna tergiversación de las escrituras del Señor. Es necesario que la iglesia del Señor sea probada como lo fue probado Noé, como fue probado Noé y su familia, como fue probado el pueblo de Israel en Egipto, como fue probado Lot y sus hijas, que fueron rescatados a última hora, justo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Figuras del Antiguo Testamento de cómo será la destrucción final de este mundo y el rescate y la preservación en medio del castigo, en medio de la tribulación de la iglesia del Señor. Esos son eventos, figuras en el Antiguo Testamento de cómo será el final de los tiempos. Lo hemos dicho acá en otros videos, en otras series de enseñanza escatológica. La serie Los Vencedores y Santos de la Gran Tribulación. No se la pierdan, hermanos. Puede buscarla en nuestro canal en YouTube. Tremenda serie que el Señor nos permitió compartir, mucho conocimiento del libro del Apocalipsis de Juan, de la Biblia, y del Apocalipsis de Daniel. Los vencedores y santos de la gran tribulación. ¿Quiénes son? Somos tú y somos nosotros. Tú y yo, hermanos. ¿Quién más va a ser? ¿A quién se le va a llamar santo? En el final de los tiempos. ¿A quién? ¿A alguien que se quedó? Porque no confió mucho en el Señor. No se quedaron. Les toca dar sus cabezas a los que se quedaron. A eso se les llama santos. Si se quedaron fue porque no eran muy santitos. Si hay de verdad una iglesia que se va y una iglesia que se queda, ¿verdad? Los que se quedaron eran porque no eran muy santitos. Entonces, ¿cómo se les va a llamar santos? En el texto de Juan, en el Apocalipsis de Juan en la Biblia, hermano. Pensemos, iglesia del Señor, recapacitemos y los invito pues a echarle el ojo a esa serie para que vean, comprobemos, hermanos, iglesia de Jesús, que en efecto el demonio ha querido engañarnos, engañar a la iglesia del Señor, haciéndonos creer que no vamos a pasar ninguna prueba, que no vamos a sufrir ninguna tribulación, porque somos príncipes del Señor, princesas del Señor. Porque somos princesas y príncipes del Señor, pues no nos va a pasar nadita. El Señor nos va a rescatar justo antes de que comience la hora de la prueba de Israel, dice el texto, la hora de la angustia de Israel. ¿Quién es Israel, hermano? Hoy por hoy, ¿quién es Israel en el mundo entero? ¿Quiénes somos Israel en el mundo entero? La hora de la angustia, dice así. La hora de la prueba de la fe. La hora de la prueba del amor, de tu amor por tu Dios. Para ver si es verdad que amas a tu Dios, que amamos a nuestro Señor. Para ver si de verdad amamos a nuestro Señor y no le negamos cuando vengan por nosotros a llevarnos presos.
Cuando vengan por nosotros a querer matarnos por nuestro amor a Dios, el Señor va a probar nuestro amor. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué creía? Hermano, hermana, pastor, pastora, amigo que me estás escuchando, que dices que amas a Dios y te llenas la boca diciendo yo amo al Señor y nos llenamos la boca. Ay, amo mucho a Dios porque el Señor me ama. Tú me amas, el Señor nos dice a todito. Ustedes me aman, vamos a ver si es verdad. Yo lo voy a saber. Como sea, yo voy a saber si de verdad ustedes me aman como yo los amo a ustedes, como yo los amé a ustedes en la cruz. En mi camino a la cruz y en la misma cruz yo los amé hasta el final, no me bajé de la cruz, aleluya. Bendito el que viene, él podía destrozar el mundo entero en un abrir y cerrar de ojos, él podía destruirlo todo en un abrir y cerrar de ojos y él dijo, pues no, no me place, no va a ser así, va a ser del modo más romántico posible, muriendo por los que aman. No hay amor, no hay mayor amor que este, dijo el Señor con su boca, que el amigo de su vida por su amigo. Bendito el que viene, hermanos, aleluya. Adoramos su nombre, su amor por nosotros no tiene fin. No tiene fin, es puro, es sincero, es verdadero, es real. Y está dispuesto a todo, porque el amor hace eso, hermano, hermana. El amor está dispuesto a todo hasta el final, hasta el último sacrificio, aleluya. Y el verso 11 dice así, entonces, al ver su belleza, nos asombramos porque aparecieron de repente. Y me acerqué al Señor y le dije, ¿quiénes son estos? Pedro. Después de ellos haberle pedido al Señor, Señor, muéstranos cómo es la gloria de los que viven contigo, de los que ya están contigo en el paraíso, porque no va a creer usted que el Señor vino, tomó un cuerpo y dejó de estar en el cielo, en el paraíso. El Señor es omnipresente, hermano. Repita conmigo, Dios es omnipresente. ¿Y cómo era que estaba en el cuerpo de Jesús y estaba en el paraíso al mismo tiempo? ¿Cómo es eso? Un misterio, hermano. Repita conmigo, Dios no cambia. Dios toma un cuerpo humano y sigue estando presente en el mundo entero, en el universo entero, en cada átomo, en cada electrón del mundo y del universo. El Señor seguía estando presente. Repita conmigo, Dios es omnipresente. Aleluya. Estaba en el paraíso y estaba con ellos al mismo tiempo. El mismo Señor, un solo Dios. Él me dijo, estos son tus hermanos justos, cuya apariencia habían deseado ustedes ver. Y le dije, el verso 14 dice, y le dije, ¿y dónde están todos los justos? ¿O de qué clase es el mundo en el que están y poseen esta gloria? Y el Señor me mostró una gran región fuera de este mundo, muy brillante con luz, y el aire de ese lugar iluminado con los rayos del sol. Iglesia, sueña, iglesia, en este momento que me oyes, sueña, imagínate estas palabras, imagínate ese mundo. Sueña conmigo, iglesia del Señor. Te adoro. Con los rayos del sol y la tierra misma floreciendo con flores que no se desvanecen y llena de especias y plantas de florecimiento justo e incorruptible y con frutos bendecidos. Y era tan fuerte la fragancia que desde allí nos alcanzaba su olor. Un mundo, dice Pedro, aquí fuera de este mundo. El paraíso, hermanos, Dios les abrió el paraíso aquí a ellos que pedían al Señor. Y los habitantes de ese lugar estaban vestidos con vestidos de ángeles brillantes. Sus vestidos eran acordes o iban de acuerdo a la tierra en la que vivían. Y los ángeles revoloteaban alrededor de ellos allí. Revela este texto, que había ángeles allí y que volaban alrededor de ellos. Y la gloria de los que habitaban allí era de la misma clase, y a una sola voz alababan al Señor Dios regocijándose en ese lugar. Y el Señor nos dijo, ese es el lugar de sus líderes, de sus sumos sacerdotes, los hombres justos. Y vi también otro lugar frente a aquel, muy escuálido, dice aquí Pedro. Y era un lugar de castigo al frente, dice aquí. Y era un lugar de castigo, y a los que eran castigados y a los ángeles que los castigaban, que tenían una vestimenta oscura conforme al ambiente de ese lugar, y algunos estaban allí colgando de sus lenguas. Ya pasa aquí el apóstol Pedro a describir su visión del infierno. Y estos eran los que blasfemaban, habían blasfemado el camino de la justicia, debajo de los cuales había un fuego ardiente atormentándolos. Aquí pasa
¿verdad? Este fragmento de Acmin, ya el mismo fragmento, el conocido fragmento de Acmin, ya pasa a ser también una descripción de los infiernos de abajo, que dice este texto que está enfrente o hacia abajo, como lo acabo de decir, del paraíso del Señor. Y había un gran lago lleno de lodo en llamas, donde estaban los hombres que se apartaron de la justicia, y ángeles atormentadores estaban a cargo de ellos. Y el verso 24 dice, y también había otros mujeres colgadas de sus cabellos por encima de ese lodo que hervía, y estas eran las que se adornaban para el adulterio. Y los hombres que se unieron a ellas en la corrupción del adulterio estaban colgando de sus pies y tenían sus cabezas escondidas en el lodo y decían, no creímos nunca que vendríamos jamás a este lugar. Y vi a los asesinos y a sus cómplices arrojados en un lugar estrecho, lleno de maldad, con serpientes repulsivas, y eran heridos por esas bestias, y así se revolvían en ese tormento. Y sobre ellos había gusanos con nubes de oscuridad, y las almas de los que fueron asesinados se ponían de pie y miraban el tormento de esos asesinos, y decían, oh Dios, justo es tu juicio. Hermano, usted está escuchándome lo que le estoy leyendo de este texto antiguo. Es un texto milenario, hermano, atribuido al apóstol Pedro. Usted como yo, que me oye estas palabras en este momento, en este lugar, usted como yo, pues estará pensando justamente en cuánta persona usted y yo hemos escuchado en YouTube y en CD y en cualquier medio que viven diciendo que fueron al infierno. Usted podrá estar pensando en varias personas, igual que yo en este momento, que niños, jóvenes, entre esas personas, ¿verdad? En cuanto video en YouTube, hermano, usted va a encontrar de hermanos de iglesias, sobre todo en Latinoamérica, bastante difícil que encontremos hermanos norteamericanos o europeos hablando, yo fui al infierno, yo fui y vine y vi esto y vi lo otro, vi lo otro, vi lo otro. Yo he visto muchos videos de este tipo, hermano. He escuchado a cuánta persona decir, fui al infierno y vi esto y vi lo otro y vi aquello y vi aquello y vi aquello. Y hoy por hoy sé que hay pastores, hay ministros, hoy por hoy lo sé de primera mano porque los he escuchado con mis oídos y los he visto predicando y aún en conversaciones privadas, en sus salas, en sus grandes salas, en sus casas, sus casotas, por donde sea que he estado en el mundo, diciendo yo no creo en ninguna de esas experiencias. Y a cuanto ministro, hermano, le he escuchado decir yo no creo en nada de lo que dice nadie cuando dice yo fui al infierno y vi esto y vi lo otro y vi aquello y esto mismo que está aquí. Porque casualmente, y no por casualidad obviamente, no por casualidad, porque si ya lo que usted y yo le escuchamos a cuánta gente que ha ido al infierno decir que fue y vino, y que hay cuanto ministro diciendo porque no es posible que nadie vaya al infierno todavía, porque el infierno está cerrado para todo el mundo y Dios no va a querer llevar a nadie al infierno antes de tiempo. Se lo he escuchado a cuanto pastor, a cuanto ministro, a cuanto hermano diciendo no es posible por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por otro. ¿Qué cuento que no es posible? ¿Qué sabe usted, hermano? ¿Qué sé yo lo que es posible y lo que no es posible en la voluntad de Dios? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sé yo? Y si usted ve estas palabras en este libro milenario atribuido al apóstol Pedro, ya Pedro habiendo visitado ese sitio que el Señor lo lleva en visión y el Señor le muestra en visión espiritual, y Pedro puede describir lo que vio y todos los sufrimientos y castigos y las almas que veía sufriendo. Si ya lo vemos escrito en un libro, en un texto antiguo, ¿por qué no podemos creerlo de un niño, una niña, una persona? Muchos testimonios de algunas de estas personas serán verdaderos, serán genuinos, serán sin ánimo de producir dinero, ¿verdad? Y de hacerse famosos, ¿verdad? Muchos de estos testimonios podrán ser del otro modo también. Podrán ser con ánimo de hacer plata, de hacer dinero, y serán mentiras de algunas de estas personas que vemos por cualquier medio. Fui y vine y vi esto y vi lo otro y vi lo otro, y produjo 100,000 vistas en YouTube y le pagaron por eso. Pero otros testimonios serán reales, hermanos, serán verdaderos siempre que vayan acorde a lo que ya está revelado en los libros, siempre que esté acorde y que no contradiga lo que ya vemos revelado en libros como este, que no le iba a convenir nunca jamás al Vaticano,
que no le iba a convenir nunca jamás a los que editan y venden la Biblia ponerlo en una colección de libros llamada Biblia para que la gente, por leer estas palabras, no compre el libro. ¿Qué le parece a usted lo que le estoy diciendo? Muy obviamente estas palabras y este libro que estaba en escritura, que estaba en cánones antiguos y en colecciones de Biblias, de rollos, en la antigüedad, muy obviamente iba a ser sacado en algún tiempo, en algún momento de la historia, porque no convenía que se supiera. Los hijos del demonio, los que gobiernan el mundo, no iban nunca a dejar que la verdadera iglesia del Señor, los verdaderos hijos del Señor, usted y yo leyéramos estas palabras nunca. Muy obviamente no iban a llegarnos en ninguna Biblia que usted leyera de en los últimos tiempos, como ya lo estamos viviendo. Era lógico que eso sucediera y que nos quitaran este libro y que usted y yo supiéramos por revelación de libros lo que el Señor revela sobre ese sitio al cual no desea el Señor que vaya ninguno de sus hijos, porque si el Señor revela lo que sucede en ese sitio y lo que hay y quiénes están y quiénes sufren en ese sitio, muy obviamente que el Señor lo revela para que tú y yo caminemos santamente, justamente, y no tengamos que visitar ese sitio nunca jamás en nuestras vidas, ni tú ni tus hijos, ni yo ni mis hijos, ni mis amigos, ni mis hermanos, ni ninguno de los que decimos amar al Señor, conocer al Señor y amarlo. Muy obviamente, esa es la intención del Señor, no va a ser nunca jamás asustarte, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, porque el Señor no es así. Ya sabemos el carácter del Señor, conocemos el carácter de nuestro Dios, un carácter misericordioso, una personalidad, un ser, el ser misericordioso del Señor iba a revelar todas las cosas, incluyendo el mismo infierno, para que tú y yo no tuviésemos que visitarlo nunca, para que tú y yo ya supiéramos cómo es y nos dispusiéramos con todo corazón y con toda verdad nuestras almas a vivir justas y santamente para no tener que parar en ese sitio nunca. Hermano, dígame usted si lo que le estoy diciendo no es así, como estamos aquí comentando. Lo bendito el que viene. Mira cómo dice aquí. Y en ese lugar vi otro lugar estrecho, donde la descarga y el hedor de los que eran atormentados se depositaba. Y allí había un lago, y allí se sentaban mujeres hasta el cuello dentro de esa putrefacción. Aquí dice licor, dice aquí la traducción. Y frente a ellas habían, ahora aquí el fragmento de Amín hace mención de lo que dice Clemente, los niños abortados. Y frente a ellas había muchos niños que no nacieron a su debido tiempo y se sentaban llorando. Y de ellos salían rayos de fuego, un castigo que vio el apóstol Pedro aquí. De los ojos de los niños salían rayos de fuego que golpeaban a las mujeres en los ojos. ¿Qué le parece, hermano? Ay, hermano Teo, eso parece increíble. Ahí esa línea que acaba de leer pareciera como, no sé, como muy rebuscada, muy mal traducida. Es posible que sí, puede que no, puede que sí. ¿Qué sabemos, hermano? Lo que hacemos es traducir y ya. ¿Qué sabemos nosotros de lo que de verdad es posible y lo que no es posible? No nos vamos a poner a matarnos la cabeza y a decir, eso es mentira, eso es mentira, eso no puede ser, eso es lo que nos creemos sabiondos. Nos creemos que no la sabemos toda. A veces leemos estos textos, leemos la misma Biblia y creemos, a veces leyendo la Biblia, porque leemos la Biblia, los que la leen. Los que leen la Biblia creen que están leyendo fábula, leyenda, cuento, mito. No toman nada como literal, jamás toman nada literal de la Biblia, si de verdad puede ser, como así como dicen que no puede ser, nunca se dan a pensar que a lo mejor puede ser literal mucho de lo que dice la Biblia y la profecía bíblica, la profecía escatológica sobre todo, la del final de los tiempos. Y damos ya, y damos y decimos, y aseguramos lo que creemos, y peleamos y decimos, pues no, esto no es así, y peleamos y decimos, pues esto es así. ¿Qué sabemos a la final, hermano? Tenemos que leer, interpretar y dar el beneficio de la duda. Cuánta línea escuchamos y leemos en las escrituras, el beneficio de la duda. Usted va a creer que toda profecía bíblica y extrabíblica, mesiánica, ¿verdad? En cualquiera de estos libros mesiánicos, milenarios, bíblicos y extrabíblicos, usted va a creer que todo lo que se escribe es a modo simbólico, a modo espiritual y simbólico y figurativo nada más. No podemos creer en Dios entonces, porque si toda profecía es para tomarla de un modo simbólico
y sobre todo la profecía escatológica, en todos estos apocalipsis que estamos estudiando, son para ser tomadas de un modo simbólico, figurativo, espiritual, pues entonces no podemos creer en Dios, porque entonces usted va a interpretar las cosas a su modo, yo la voy a interpretar a mi modo, aquel la va a interpretar a su modo, aquel también a su modo, todito vamos a tener una interpretación única y personal, subjetiva, de cualquier profecía en cualquiera de estos libros. ¿Cómo vamos a saber entonces la verdad? ¿Cómo vamos a poder decir esto es verdad? Y vamos a poder decir esto es verdadero y es verdad si usted tiene una interpretación, si usted me oye a mí con otra interpretación, si yo oye al otro con otra interpretación, y vamos a creer, pues la verdad es relativa. Vamos a terminar diciendo usted y yo, si tomamos la forma, esa forma extrema, ¿no? O ese único nivel de interpretación, ese único nivel si solo hacemos ese único nivel de interpretación, de hermenéutica profética, ¿no? El nivel simbólico, y tomamos todo de modo simbólico, pues nunca vamos a saber que algo sea verdadero como tal, porque lo que es verdadero de parte de Dios termina siendo literal, hermano. Si Dios va a querer revelar algo como es, para que nadie lo tome a modo simbólico, para que nadie lo tome a modo subjetivo y personal, sino que para que todos los lectores lo tomen de un solo modo, pues nos vamos a tener que quedar con el modo literal. Finalmente, con el modo literal, como nos llega la profecía literal, el nivel de interpretación y de hermenéutica profética más profundo, el nivel literal. Sabemos que hay un nivel simbólico en muchas profecías, en la mayoría de las profecías, o en casi todas, por no decir todas. Hay un nivel simbólico, figurativo, espiritual. Obviamente en muchas profecías, pero en la mayoría de las profecías, o en todas las profecías, como sabemos que Dios es veraz, repita conmigo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura, sea Dios veraz. Esas líneas nos dicen que nuestro Señor cuando habla algo, cuando dice algo es como lo dijo, es como salió de su boca, así como salió y fue escrito y fue registrado, así es, sea Dios veraz, hermano. Un principio, una máxima de hermenéutica escritural, profética, es ese principio, sea Dios veraz siempre y todo hombre mentiroso. Los hombres tenemos en nuestras interpretaciones, podemos fallar, podemos errar. Dios no falla cuando dice algo de su boca. Como lo dijo, así fue y así es. Aleluya. Y cerca de ellos, hermanos, miren lo que dice aquí. Y otros hombres y mujeres eran quemados hasta la mitad y arrojados a un lugar oscuro, y eran azotados por espíritus malignos, y sus entrañas eran devoradas por gusanos que no descansaban. ¿Cómo usted interpretaría ese verso, el 27, de un modo figurativo, hermano? Dígame usted. Hay un modo figurativo, espiritual, simbólico para interpretar ese verso, o solo nos queda el modo literal. No, bueno, hermano Teo, cuando habla ahí de unos gusanos que no descansan, de unos espíritus malignos, ay no, hermano Teo, que va a estar creyendo usted que esos son de verdad espíritus malignos, que va a estar creyendo usted, hermano Teo, que esos de verdad son gusanos. No, hermano Teo, esos serán los problemas de la vida, las situaciones de la vida, ¿no? Las circunstancias adversas de la vida. ¿Cómo usted va a tomar eso, que ese sitio de verdad existe, hermano Teo? ¿Qué va a estar creyendo que ese sitio, ¿no? que Dios en su bondad, ¿no? ¿Cómo va a existir de verdad, hermano? Mire, le cuento. Leyendo yo a los famosos teólogos de hoy en día, muchos teólogos, J.P. Moreland, William Lane Craig en inglés. Le estoy hablando de famosos teólogos a nivel mundial en los Estados Unidos y a nivel mundial con miles de libros, hermano, con cientos de libros. Yo los leía toditos, a todos los leo, a todos leo de aquí, leo de allá, los he leído un poquito de aquí, un poquito de allá, pero cuando uno lee mucho de estos eruditos, sobre todo norteamericanos o europeos, con una teología muy a lo simbólico, con una hermenéutica y una interpretación escritural profética muy a lo simbólico. Y cuando yo los leí, hermano, y llegué a creer en mi corazón errado, le estoy hablando de hace 3, 4 años, errado, por leer mucha referencia. Hermano Teo, eso le pasó a usted, repita conmigo, eso le pasó a usted porque usted vivía leyendo referencia, libro referencial. Usted leía a este teólogo y al otro teólogo y aquel teólogo y aquel teólogo. Usted no había llegado, hermano Teo, todavía a la lectura directa de los llamados libros escriturales, no, aparte de la Biblia,
aparte de los libros bíblicos, ¿no? De la verdad que encontramos en la Biblia, hasta donde la Biblia en lo que dice sea verdadera, hasta donde los textos y los versos y los capítulos y los versículos no sean manipulados, ¿verdad? Hasta donde podamos decir esto de verdad es revelación de Dios. Usted no había leído, hermano Teo, mucha escritura directa. Usted se la pasa leyendo y se la pasaba leyendo cuánta referencia, cuánta interpretación personal de cuánto erudito que se hace llamar erudito conocedor de la Biblia. Leyendo yo a J.P. Moreland, famoso, William Lane Craig, Lee Strobel, y a muchos otros. Llegué a creer en mi corazón que el infierno no podía existir. Hermano, le cuento aquí mi experiencia y a modo de enseñanza con este video y de parte del Señor, porque siento del Señor, de parte del mismo Señor decírselo a la iglesia y compartir. Porque aunque lo hayamos escuchado desde niño en la iglesia, ¿verdad? Y sobre todo en la iglesia católica, donde se enseña en efecto la existencia del infierno y del purgatorio. Para evitar el infierno, usted va a pasar por un purgatorio, vaya y purgue, como se predicaba en el pasado, en la misma Edad Media. Pague aquí las indulgencias, ¿no? En el tiempo de Lutero, siglo XVI, siglo XV, siglo XIV. Pague aquí y libere a su mamá, libere a su papá del infierno. Pague. Como nos hizo creer la Iglesia Católica hace mucho tiempo y todavía algunos creen eso, que por mucho dinero, mucha ofrenda, mucha obra que haga el hombre, pues puede salvar su alma de la condenación eterna por las obras, no por el mismo sacrificio y primeramente el mismo sacrificio de nuestro Señor en la cruz, no queriendo decir con esto que no tengamos que hacer obras, buenas obras, que muestren nuestra fe, que demuestren nuestra fe en lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz, lo que Él ya logró por nosotros y para nosotros en la cruz. Pero yo llegué a creer, hermano, luego de haber creído desde niño, ¿no? en la doctrina del infierno, no, sí, que sí existe, en efecto se sufre. Luego leyendo a cuanto teólogo, que a lo mejor muchos de ellos tienen esta lectura de estos libros, mucho teólogo, hermano, secular, cristiano y mucho teólogo no cristiano también, tienen la lectura de estos otros libros llamados, muchos de estos textos y apocalipsis mal llamados apócrifos, muchos de ellos, habiendo leído de estos libros también, que interpretan a la Biblia y que la Biblia interpreta estos libros, muchos de ellos predican que el infierno no existe, que un Dios bueno, o que el Dios de la vida, del amor, el Dios de los cristianos, el Dios que murió en la cruz, el Dios bueno, el Dios perfecto, el Dios del amor, no pudo haber creado jamás un lugar como el infierno para condenar a nadie a ese lugar. Pues no, obviamente que no, porque Dios no creó el infierno en un principio como creó el cielo, como creó el paraíso. Voy a crear el cielo y voy a crear el infierno de una vez. Pues no fue así. Recordemos que los infiernos son un lugar de castigo, son una prisión. Los infiernos son una prisión. Y las prisiones se abren ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo se abre una prisión? Cuando hay necesidad de meter a un criminal, a un condenado a muerte por sus crímenes. Un Dios bueno, un Dios verdadero, el Dios nuestro Señor Jesucristo, no iba a crear nunca un infierno al inicio, hermano, con su creación, con su tierra, con su paraíso, con su cielo de Él, lo iba a crear justo al ladito, para asustar a los que vivían en el paraíso, diciéndoles, pues mire lo que le espera a ustedes. Pues no fue así, lo que revelan los libros no fue así, lo que revelan los libros bíblicos y extrabíblicos revelan que Dios hizo el cielo, el paraíso, y que todo era felicidad y era amor, hermano, era luz, como lo dice este mismo texto, todo era luz, todo era felicidad, todo era amor, pero también había voluntad propia, hermano, el mayor de los regalos. Hermano, hermana, pastor, muchos pastores que hoy por hoy todavía predican que la libre voluntad y el libre albedrío no existe. Se lo he escuchado a varios, a muchos ministros, a muchos pastores, diciendo que la libre voluntad de los seres creados por Dios no existe, que todos estamos determinados o a ser salvos o estar perdidos para siempre. ¿Usted va a creer eso, hermano? ¿Usted va a seguir creyendo eso, hermana, hermano? Si usted lo cree hasta el día de hoy, ¿usted va a creer que Dios de verdad lo escogió a usted para salvarse y escogió a otro o dejó que otro se perdiera por voluntad de Dios? ¿Usted va a creer que Dios es así? Repita conmigo, hermano. La Escritura dice, en Dios no hay acepción de personas. Abba, te adoro con mi corazón. Repita conmigo, te adoro con mi corazón, Abba, bueno. Diste la misma oportunidad a todos. Bendito el que viene, Baba y así. Diste la misma oportunidad a todos.
Todos teníamos voluntad propia, como lo dice el texto, todos se descarriaron, cada uno tomó su camino y se descarrió por su propia cuenta. No lo dice el mismo texto, hermano, no lo dice el texto en la Biblia. No hay ni un justo, ni uno. Todos se descarriaron por sí mismos. Todos tomaron su propio camino, decidieron hacer el mal, decidieron pecar delante de Dios y transgredir su ley. Por transgredir la ley divina lo que queda es la muerte, lo que queda es la condenación eterna, por transgredir la ley divina, la ley del Señor, hermano. No había yo descubierto aún este Apocalipsis de Pedro, y cuando lo descubrí, aún antes de haberlo descubierto, hermano, de haberlo leído por primera vez, ya el Señor comenzaba a decirme: Teo, el infierno existe. La misma escritura, la misma Biblia lo dice, que existe, pero que mucho erudito, mucho cristiano, mucho teólogo, mucho hijo de Dios quiere creer que no es verdad, porque creemos en un Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no pudo haber creado nunca las prisiones del infierno. Repita conmigo: el infierno es una prisión. Y si el infierno es una prisión, es porque hay criminales condenados a muerte que no pueden salir de ella una vez que entren ahí. Son criminales, tienen que pagar sus pecados, sus crímenes. No lo vivimos en nuestros países. ¿Usted dónde vive, hermano? Perdone que le pregunte, que lo vea a los ojos en esta hora, hermana, hermano, amigo. Usted vive en un país, en una ciudad donde hay prisiones, donde es necesario, repita conmigo, es necesario que haya prisiones. ¿Para quién? ¿Para usted? ¿Para mí? No, para los que transgreden la ley de voluntad propia, la ley del Señor y la ley de la nación, la ley de la ciudad, la ley de la comunidad, la ley de la sociedad. Hay leyes. Y si usted y yo las tenemos en nuestros países, en nuestras ciudades, ¿qué va a creer usted que no es así en el reino de Dios? Que Dios iba a ser el mundo, iba a ser a los universos que llamamos, que decimos, que iba a ser todas las naciones, todas las razas de seres angélicos y terrestres, los seres humanos. Cuando se dice humano, Adán, hermano, entienda esto conmigo: Adán significa tierra, un ser hecho de la tierra, un ser terrestre. Los seres y las razas terrestres, no es solamente la raza humana. Pues los animales, hermano Teo, sí, no solamente los animales tampoco. Estoy hablando de razas inteligentes, no humanas como usted y como yo, pero hechos de la tierra también. La serpiente antigua, los querubines antiguos, dicen otros libros que vamos a leer después, fueron hechos de la tierra también. Eran seres y son seres inteligentes en otros mundos, en esta misma tierra. Vamos a hablar de eso después, es otro tema, es otra revelación, ese es otro apocalipsis, hermano. Repita conmigo: apocalipsis. Repita conmigo: revelación, 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 revelación tras revelación, revelación tras revelación. ¿Quién revela todas las cosas? ¿Usted? ¿Usted es el que decide qué es de verdad, qué es verdadero y qué no es verdadero? ¿Es usted quien decide eso? ¿Soy yo quien decide eso? ¿O es Dios quien decide eso? Quien revela lo que de verdad es, lo que de verdad existe y lo que no existe, lo que es y lo que no es, lo que sucede y lo que no sucede. ¿Es usted? Bueno, hermano, hermano Teo, yo puedo decidir qué creer y qué no creer, chévere. Usted puede decidir creer lo que quiere creer y lo que no quiere creer, pero usted no puede decidir lo que es revelación y lo que no es revelación. Yo no puedo decidir lo que es verdadero y lo que no es verdadero. No, lo que es verdadero se revela, y lo revela el Señor, el que conoce todas las cosas, el que revela todas las cosas por sus libros de Él. De modo que cuando usted y yo llegamos a un libro como este y leemos estas cosas aquí, usted no se puede cerrar así, mire, usted no se puede cerrar así. Ay, eso no puede ser verdad. Ay, no, ay, no, ay, no, no me gusta. Ay, no, qué feo. Ay, no, yo no puedo ver esto, no puedo leer esto, no puedo escuchar esto, no puedo escuchar esto, no puedo, dicen algunos, dicen muchos, no puedo y no quiero. Por mucho que no quieras, que no te guste, que no me guste, que yo no quiera, no puedo hacerme la vista gorda al hecho de que está escrito en un libro antiguo. No puedes hacerte la vista gorda. Y si eres un siervo del Señor, si eres una sierva del Señor, si eres un verdadero hijo del Señor, estas cosas te van a interesar. Vas a prestar atención a esto. Tú y yo vamos a prestar atención, mucha atención y muy de cerca. Y vamos a seguir leyendo y seguir buscando y seguir buscando y seguir leyendo. Esto es, esto no es. Esto existe, esto no existe. Esto puede que exista, esto puede que no. Vamos a seguir abriendo nuestras mentes, nuestro entendimiento, nuestros corazones a estas cosas, que son las cosas del Señor. Marta, 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 te veo afanada.
Te veo afanada, Marta. Cónchale, Marta, apaga esa olla, apaga ese sancocho y ven y siéntate aquí con María, tu hermana, que ha escogido la mejor parte y no se la voy a quitar. No le va a ser quitada la mejor parte a tu hermanita, porque tu hermanita sabía quién tenía frente a ella y escogió sentarse frente a él y escucharme, Marta. Apaga la olla, apágala. Y siéntate aquí conmigo y oye de cerca y aprende, Marta, crece conmigo porque quiero enseñarte, quiero mostrarte, quiero revelarte, quiero prepararte, quiero llenarte, Marta. Pero tú vives pensando en la olla, tú vives pensando en el patio, tú vives pensando en el techo que se te está cayendo porque tú dices que no tienes tiempo. Como se lo he escuchado a muchos ministros, ministras del Señor, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Así me dicen, así me han dicho muchos, no tengo tiempo. ¿Qué tiempo tengo yo para eso? Yo no tengo tiempo para eso, para estar leyendo mucho, para estar investigando mucho, para estar buscando mucho. Tenemos 1000 preguntas, hermanos, iglesia del Señor. 1000 preguntas le hacemos al Señor. Y muchas de esas respuestas a esas preguntas ya están escritas. Usted vive haciéndole preguntas al Señor, usted vive preguntándose, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor me hizo esto? ¿Por qué el Señor esto? ¿Por qué el Señor lo otro? ¿Por qué el Señor es así? ¿Por qué el Señor es asá? Y muchas de las respuestas a tus preguntas ya están escritas, iglesia del Señor. Y el Señor te dice, anda y búscalas en mis libros, en mis revelaciones, en mis apocalipsis, aleluya. Seguimos leyendo y terminamos este fragmento para en el próximo video terminar de leer el texto etíope, hermano. El texto más completo que se tiene del Apocalipsis de Pedro es el llamado texto etíope, la versión etíope del Apocalipsis de Pedro, una traducción al etíope, posiblemente del mismo hebreo, directo al etíope, de ese Apocalipsis atribuido a Pedro, pero que este fragmento, el fragmento de Agmin, continúa así, termina así. Y cerca de ellos también había mujeres y hombres que se mordían los labios y eran atormentados y tenían hierros calentados en el fuego puestos contra sus ojos. Y estos eran los que blasfemaban y hablaban mal del camino de la justicia. Y frente a ellos había otros hombres y mujeres que se mordían las lenguas y tenían un fuego ardiente en la boca. Y estos eran los falsos testigos. Y en otro lugar había piedras de grava más afiladas que las espadas o cualquier asador, calentadas con fuego, y hombres y mujeres vestidos con trapos sucios rodaban sobre ellos con tormento. Esto es sugerido por la Septuaginta. Aquí entre paréntesis dice acá, ¿no? Una nota del traductor al inglés, sugerido por la Septuaginta, de dos pasajes de Job, del libro de Job, del capítulo 41, verso 30, donde dice textualmente el libro de Job, su cama es de saliva aguda. Cuando dice el texto que había piedras de grava más afiladas que las espadas o cualquier asador. Aquí el comentarista hace alusión a este texto en el libro de Job, como queriendo decir que este texto interpreta a Job o que Job interpreta este texto. Y estos eran los que fueron ricos y confiaban en sus riquezas y no tenían piedad de los huérfanos ni de las viudas, sino que descuidaban los mandamientos de Dios. Y en otro gran lago lleno de materia asquerosa, dice aquí entre paréntesis, llenos de pus y sangre y lodo hirviendo, habían mujeres y hombres hasta las rodillas. Y estos eran los que prestaban dinero y exigían usura. Atención aquí, iglesia del Señor. Cualquier hijo de Dios, hija de Dios que me oiga por este medio, que prestas dinero con usura, con interés, cualquier número, que lo haces como comercio, que lo haces como modo de sostén, y prestas dinero con usura. Mira lo que dice aquí el Apocalipsis de Pedro, que hay un lugar para los que hacen estas cosas en el infierno, hermano. Y estos eran los que prestaban dinero y exigían usura sobre usura. Y otros hombres y mujeres eran arrojados desde una gran roca, dice entre paréntesis precipicio, y caían al fondo. Y nuevamente eran empujados por los que estaban a cargo de ellos, pues los subían a la altura de esa roca y de allí eran arrojados al fondo y no tenían descanso de ese tormento. Y estos eran los que contaminaron sus cuerpos comportándose como mujeres. Hombres comportándose como mujeres. Aquí está hablando de los homosexuales, de las lesbianas.
los pervertidos sexuales. Y las mujeres que estaban con ellos eran las que se acostaban entre ellas como un hombre con una mujer. Mira el sufrimiento, aquí se describe en este fragmento, y vamos a seguir leyendo después el texto etíope, describiendo aún más en detalle el departamento que le toca y el sufrimiento que le toca en el infierno. Las mujeres que estaban con ellos eran las que se acostaban entre ellas, como dice acá. Y al lado de esa roca había un lugar lleno de mucho fuego. Y había hombres que con sus propias manos habían creado imágenes para sí mismos en lugar de Dios, los idólatras. Y junto a ellos otros hombres y mujeres con barras de fuego golpeándose unos a otros, y nunca descansaban de esta forma de tormento. Mira lo que dice el apóstol Pedro, que visitó este lugar. Dios lo llevó en el espíritu, en visiones espirituales de Dios, y aún otros cerca de ellos, hombres y mujeres, ardiendo y revolviéndose como asándose en una sartén. Y estos eran los que abandonaban el camino de Dios, hermano. Fueron 34 versículos del fragmento de Acmín que se le atribuye al apóstol Pedro de su visión del infierno. Hermano Teo, yo no creo en nada de eso porque la Biblia no lo dice. Pero sí crees que existe el infierno, porque la Biblia lo dice, el Apocalipsis de Juan. Sí crees que existe el infierno. ¿Usted cree que el infierno? ¿Y qué iba a pensar usted, hermano, hermana, que se iba a encontrar en el infierno? ¿Qué iba a haber en el infierno? ¿Qué cree usted que puede haber en el infierno? En el lugar conocido como el infierno, los infiernos. ¿Qué cree usted? Hermano, ¿no creen nada de esto? Ok, no hay problema. Pero los que conocemos al Señor, el carácter justo del Señor, el Señor dice, daré pago a cada quien conforme a su obra. Y este mundo, hermano, está lleno de criminales y de gente que maldice al Señor, genocidas, violadores, gente que nunca se van a arrepentir de sus pecados porque sus almas, sus mentes, sus vidas ya están pactadas con el demonio, idólatras, fornicarios, adúlteros, estafadores, ladrones, asesinos, como lo dice la misma Escritura, la misma Biblia, ¿no? En tantas partes en el Nuevo Testamento. A todos y a cada uno el Señor les tiene su sitio y su hora. Y el Señor es justo, hermano. Usted no va a creer que el Señor no va a poner a pagar a los que vivieron toda su vida de este modo, y que el Señor no vaya a premiar a todos los que se sacrificaron y dieron sus propias vidas para honrar al Señor y para bendecir su nombre hasta el final y hasta el último minuto de sus vidas. Usted no va a creer eso de Dios, hermano. Dios es justo, aleluya. Dios es bueno. ¿Por qué no los destruye ya, hermano Teo? Dirá alguno, preguntará alguno. ¿Por qué no destruye el Señor ya a todos los que van a pagar, a todos los que les toca el infierno? ¿Por qué no los destruye ya? ¿O por qué los hizo? ¿Por qué los hizo? Si sabía el Señor que le iba a tocar el infierno, ¿para qué los hizo el Señor? Insensato, insensata el que piensa de ese modo. Insensato. Siempre es mejor tener una oportunidad de vida, porque el Señor le da vida a todas sus criaturas y a todas nos da la ley. Y nosotros de nuestra propia voluntad decidimos si obedecer su ley, si ganarnos el cielo por creer en su Hijo, en Él, y a quien nos envió a morir por nosotros y por vivir una vida santa y justa, irreprensible hasta el final. No va a creer usted que si usted vive así hasta el final de sus días, le va a tocar la misma suerte al que no lo vive así, sino que se dedicó a su vida a robar, a estafar, a matar, a hurtar, a destruir. No va a creer usted que Dios va. Dice la Escritura, dice el texto, Él paga a todos conforme a su obra. Dice el texto que Él pagará. Dice la Biblia que Él pagará a todos y a cada uno conforme a su obra en esta vida. Y eso se llama justicia. Repita conmigo, hermano, justicia se llama eso. Bendito el que viene. Gracias, Señor, te damos hasta este momento por habernos ayudado en este tiempo, en estas 2 horitas que hemos estado acá, hermano. Disculpe lo largo, pero siempre pues estamos dispuestos a pasar el tiempo que sea con nuestro Señor en el estudio de sus escrituras, de sus palabras. Ya usted se ha dado cuenta de eso, sobre mi persona, sobre nuestro ministerio. No escatimamos en tiempo, en esfuerzo, en energía para ministrar al Señor a través de su palabra. Bendito el que viene. Oro por ustedes, mis hermanos, todo el que ha estado atento a estas palabras hasta este momento, pues, y que desea hacer una oración de fe, entregando su alma en este momento al Señor. Hermano, esta es tu hora, hermana. Buena decisión has tomado, arrepentirte de tus pecados, amigo. Si me estás escuchando por primera vez por este medio, puedo llamarte ya hermano, hermana, si hay un corazón dispuesto a arrepentirte de tus pecados,
de tus ofensas, de tus idolatrías, tus fornicaciones, tus mentiras, tus engaños. A toda costa debemos evitar este sitio. Tanto ustedes que me oyen, tú hermano, amigo, que estás hoy haciendo esta oración por primera vez, como yo, como todos los hijos del Señor. Y en esta hora oramos al Señor para que entre en nuestros corazones. Señor, en esta hora oro con mi hermano, en esta hora, con mi hermana, con mi amigo, que tú has permitido que escuche este video, Señor, esta enseñanza. Te pido en el nombre de tu Hijo que tú perdones y limpies, Señor, nuestras vidas, y perdones y limpies la vida de este hermano, de esta hermana que ora conmigo, para que tú entres en esta hora a su corazón. Señor, limpia la maldad del corazón de este amigo, de esta hermana que hoy ora contigo. Te lo pido, Señor, que hoy ora a ti conmigo y que hoy yo oro por él, Señor. Hermano, hermana, donde sea que estés, en cualquier ciudad de Venezuela, en cualquier parte del mundo, que estés haciendo esta oración conmigo, cree en el Señor Jesús en esta hora, abre tu corazón, invítale ahora diciendo estas palabras: te invito, Señor, entra en mi corazón, Señor Jesucristo, límpiame de mi maldad, lávame de mis pecados, perdóname y ayúdame a cambiar, Señor. Hoy me arrepiento, hoy dejo mi maldad, hoy dejo mis fornicaciones, mis robos, mis hurtos, mis trácalas, mis trampas. Hoy las dejo, Señor, las pongo a un lado. Hoy dejo, Señor, toda maledicencia de mi boca, todo vicio, todo ídolo en mi corazón, toda droga, Señor, todo alcohol, todo cigarro, Señor, toda sustancia, Señor, psicotrópica que me daña. Hoy lo dejo, lo pongo aparte, Señor. Hoy quiero caminar contigo. Ayúdame, Señor, perdóname. Libra mi alma del Seol, del infierno y del castigo eterno. Líbrame, Señor, quiero conocerte. Te pido que me permitas conocerte, Señor, en este tiempo. Estos últimos tiempos en que ya vienes, Señor. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Señor. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, de mi familia. Sálvame. Salva mi matrimonio, salva a mis hijos, salva a mis padres, salva mi país, mi ciudad, mi nación. Señor, te pido por Venezuela. En esta hora te pido por mi nación, Señor. Sálvanos de las garras del demonio. Mira que ya ha salido a querer marcarnos con sus primeras marcas, Señor, las que se ponen a esta altura del brazo, y aquí, hasta aquí. Y ya luego vendrán a ponernos la marca aquí, en cualquier parte de la cabeza van a querer ponernos, Señor, su marca, porque ya salió por el mundo el demonio. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Fuera de nuestras vidas, inmundo, suelta ahora en el nombre de Jesús. A todo hermano, todo amigo que hace esta oración, suelta en el nombre de Jesús. El Señor te liberta, hermano. Eres libre, hermanas. Declárate libre, hermano, amigo. Libre para adorar al Señor, para arrepentirte, para buscar una mejor vida en el nombre de Jesús, para salvar la vida del infierno y entrar al reino del Señor cuando Él ya venga. Lucha, hermano, lucha, iglesia de Jesús, luchemos hasta el final. Demos la pelea siempre, la batalla por la santidad en nuestras vidas. Seguiremos con esa serie en próximos videos hablando de la ley del Señor, de los mandamientos, de los 15 mandamientos del Señor. Seguiremos hablando luego en otros videos, como también pues en el próximo video seguiremos terminando este Apocalipsis de Pedro, cuando ya entremos al texto etíope y luego comencemos la lectura del Apocalipsis de Pablo. Hermano, hermana, amigo que has estado conmigo, con mi esposa, con este su ministerio hasta el final, hasta este momento. Dios los bendiga, muchas gracias. El Señor los bendiga hasta una próxima transmisión. Dios los bendiga. Gracias por su tiempo.